Gerú Francesco, Yuque, vengo, parece que oye, rengo, pero vengo. Francesco Fiorio, 14 grados temperatura del momento. Cielo nublado en la capital del país, en ciudades del departamento central. El porcentaje de humedad llega a 86, y soplan vientos del sector sur-suroeste a 15 kilómetros por hora. Bienvenidos a la gran cabina. Esta es una propuesta de todos los días de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde y hasta casi las 18, y cada sábado y cada domingo desde las 6 más o menos y hasta casi las 9. Buena jornada para todos. Les cuento que vamos a tener una jornada fresca a lo largo de este sábado, ya con poca lluvia según la Dirección de Meteorología, ya que la temperatura máxima prevista para hoy llegaría solo a 16 grados. Mientras que para los próximos días vamos a tener frío mañana, casi, o sea, fresco en bareste por allá de llover. Porque para mañana domingo la temperatura mínima estimada 10 grados y la máxima 18. Mientras que para lunes la temperatura mínima pronosticada 9 grados, la temperatura máxima prevista 20 grados. Bienvenidos a la gran cabina. Hoy es sábado, nos permitimos acompañarles hasta casi las 9. A las 9 llega el señor Leo Rubín para acompañarles en Medellín, Paraguay, hasta casi el mediodía. Francesco Fiorio, echa para seguir un buen día. Hola, señor Carlos Báez, ¿cómo te va? Bendecido Ara Pocoy. Ara Pocoy, ¿Sí? ¿verdad? Bendecido Ara Pocoy, sí, señor. Bendecido Ara Pocoy para vos, para mi querido hombre de cara, para todo el equipo de la radio, para toda la gran audiencia. Entre paréntesis, qué linda toma, Carlos Báez, por Dios. Nuevo estudio. Está creciendo en Yanduti TV, Carlos. Sí, señor, es cierto. ¿Y gusto, lleva? No, y gusto. La Anderetema me te coge. Ayer fui al... Ahí no se Francesco. La Anderetema, esa no coge. No, totalmente. No. Está fresco para hacer kunú. ¿Sí? Está fresco para hacer kunú. Andás con otro lado. No, pero por supuesto, cada quien con su pareja. Me antes va a faltar, Francesco. No. Ayer me dijo una señora en la calle, me dijo, usa mitaí, me dijo, pasión mala la guaraní. Pero hay que reconocerle que cada vez está menos peor, me dijo. Así cada vez está menos peor. Sí, hay o sea, no es lo que está mejor, menos peor. Hay esperanza, Carlos. Si hay cuadrina. Bueno, ahí será, Con todo estamos. Voy a dejar a David Alejandro Baeza. Y para mí, Carlos, me pidió para decir, a ver, Francesco, ñane muy mata, a ver, ya hice cuá, a ver, ya hice ramo, ya esa por ejemplo, ahora. Ya dicho, y este día, en nuestro estudio, otro de los estudios de Yanduti TV, de Yanduti AM, y aquí estamos para acompañarles, sobre todo con mucha ganas. Está fresquito. ¿Es que gusta, amigo? Xerodina. No, es que gusta, amigo. No, ¿Qué de... Mate. No, si vas a tomar mate... Yao. Acayuta, la respuesta es acayuta. ¿Usted qué mate? De pico de cayucea de ahí. Che, Carlos C. Acá hay usted. Carlos C. A mí me cuesta todavía cómo jugar. Yo estoy entendiendo las palabras, ya voy avanzando. Sí. Al comienzo pues no entendía ni siquiera las palabras, Carlos. Ahora lo que me cuesta es conjugar realmente. Pero vamos avanzando por acá. Vamos. Sin problema. Acá está, voy a dejar a David Galeano, está Francesco Fiorio, vamos a seguir recibiendo invitados esta mañana. Quiero compartir con ustedes tempranito lo que dice el digital, la página digital, la tapa del digital de Ñandutí. Pero antes de eso quiero agradecer a los compañeros que están trabajando, porque estamos con David, con Marcelo, con Andrés, que están trabajando la parte operativo técnica. Ella llegué. Y por supuesto a Sandra, que está en producción periodística, junto con Larisa, que está en digitales. Creo que Axel está también en la parte operativa. Y bueno, aquí estamos. Les decía, está Ale también. Ale, buen día. Buen día. No, Diario Digital de Ñandutí, principal protagonista, el presidente del Instituto de Previsión Social. Por derecha y por izquierda aparece el IPS siempre. Sí, falta medicamento, que no hay esto, que no hay aquello. Y para completar, dice IPS devuelve camioneta de narco a Cenavico y de bárbaro. Pero tiene que ver con una especie de acuerdo marco, Maemo, pero al final no se concretó esto que tiene que ver con esta relación entre Cenavico y el Instituto de Previsión Social. Fueron
no firmaron luego el acuerdo porque vieron el vehículo y parece que le iba a costar mucho el mantenimiento, la reparación del vehículo, entonces ya pues está en la fecha eso No quedamos problemas ahí. exacto, evitamos cualquier tipo de problema. Y también se destaca en el diario digital de Ñandutí esta mañana esto que tiene que ver con que suspenden el paro. La noticia por nada muy ganada, Francesco. Sí, señor. Porque iba y voy a ir de situaciones desde el punto de vista del transporte público de pasajeros, pero es mejor tener lo que tenemos que no tener nada. Claro. Y tener complicado, ¿verdad? Claro, Entonces ayer, después de una reunión que se llevó a cabo con presencia del viceministro del Trabajo, decidieron no es que levantar el paro, sino ese tipo de postergar. Oye, más hasta el 10 de junio más o menos, si es que no hay una solución en el camino. Ahora vamos a dejar lo que a mí me llamó la atención. Seguramente vamos a debatir conforme pasen los minutos y las horas acá con un Bodejara, pero ayer las declaraciones de César Ruiz Díaz fueron preocupantes, porque en pocas palabras César Ruiz Díaz lo que dijo fue: le damos tiempo de gobierno porque el gobierno está cediendo en absolutamente todos nuestros reclamos. Y se cumple lo que estábamos mencionando la semana en Bodejara, de que lamentablemente en esta situación de emergencia, como bien dijo Carlos, mejor un mal transporte que un nulo transporte, ¿verdad? Y a través de la desesperación generalmente el gobierno cede, y una vez más estamos cediendo en todos los puntos de ayer. Bueno, pero el gobierno también, hay que decir que ayer trató de mediar y negociar. Ñaña Muñetana, el viceministro de Transporte, dijo: es mejor conversar que parar. Sí. Y bueno, esperemos que todo esto sí va para que de aquí a corto plazo tengamos mejor transporte público de pasajeros. Ese es uno de los temas destacados. También el otro tema destacado tiene que ver con la Administración Nacional de Electricidad ANDE. ¿Por qué? Porque el presidente de la ANDE, caray, ingeniero Félix Sosa, se está tomando como buena niña, ¿no? ¿Cómo se dice ingeniero guaraní? Apocatú, apo es hacer, y catú en guaraní significa bien hecho. Apocatú. Apocatú Sosa se dice. Anunció que el gobierno presentará al Congreso la modificación del artículo 137 del Código Penal. ¿Y qué es lo que se pretende con esta modificación? Aumentar la pena de cárcel a los ladrones de energía eléctrica. Ahí por ahí. Así que, y hay otro tema, dice periodista extorsionado. Sí, señor. Este es un tema muy polémico en redes sociales, específicamente, Carlos, por parte de una persona trans. Claro, lo que pasa acá es que aparentemente, como se planteó y escuché decir al comisario Nimio Cardoso, hay una especie de Sextorsión. sextorsión, ¿no? que es extorsión pero ligada al sexo. Pero acá yo escuché a Nimio Cardoso, Francesco, decir que no hay una cuestión así de imágenes de momentos de sexualidad y algo por el estilo, sino que le pidió primero, estuvo en un lugar con un trans y le pidió para que no se muestre esa fotografía 600.000. Sí. Pero yo le doy 8 millones más. 8. Y si no había intervención se podía complicar el tema, ¿verdad? Porque aumentaba, y está todo demostrado y comprobado que se hizo esa transferencia ya hecho. Sí, tiene que cuidarse la gente, Carlos. Por supuesto. Con quién salir. Totalmente. Porque Sí, por ahí que sos joven, Francesco, tenés que tener mucho cuidado, mi hijo, porque No, pero vos sabés que yo no suelo frecuentar la noche. No. Está bien. Trabajamos madrugada, pues, Carlos. Ella popora. Bueno, otro tema. Por ejemplo, hoy nuestro escenario está fresco, está frío. Con Sapico, te digo, con Salendo. Salendo ya ves, con Sabi. Con Está medio. Es siempre en medio. Pucaví, a Cocojeña. Pero ya es cuando hace frío. Piro es fresco. No, pero frío es Pirol. Piro. Es fresco. Fresquito. Con saco. A ver. Con saco. No, ese es con saco. No, directo nomás. Con saco. O si no, te voy a decir que vos sos frío. Claro. Te voy a decir che. Sí. Pero el Disculpame la mujer, como ya el instrumento que me saca, ella pues de quicio, ella como ñegua. Y el cero sería el Shehaku, ¿verdad? No. ¿Cómo que sí? Ese fue el calor. No, pero el blanquillo sí es el Shehaku. Siempre hay de negociación. Siempre hay. Siempre hay cuando tenés calor. O si no, te voy a decir que yo estoy caliente. Sí, Haku, yo caliente. sí. No, Haku. Claro. Haku. El Haku no es, Haku es que califica, no es que no es verbo.
Se refiere siempre a la parte externa, ¿verdad? Cuando yo digo onza, me refiero al tiempo que está frío. Pues si yo digo cero es el frío en mí, ¿verdad? La misma cosa que se mire, hay, o Haku Tereína es afuera. O sea, es el tiempo. Pero ahí, por ejemplo, se puede conjugar. Sí, se mire, ay, donde mire, ay, O sea, acá lo que yo tengo un gran problema, porque yo los sábados y los domingos, gracias a Modejara, salgo motivadísimo con el guaraní. De hecho, salgo casi hablando ya en cada programa. Sí. Pero el tema que en la semana... No, pero el tema en la semana... A ver un poquito. Onza. Sí. No, esa. Así sería. Sí, Pero vale. sí. Y después, refrescante. No, y lo que te iba a decir nomás que en la semana me cuesta... Yo, doctor, yo que puedo usar. Onza, no, no, ya estoy en el estudio y yo estoy en eso como... Claro, normal, pero es que parte del equipo de la gran cabina le ponga los cuernos por todos lados al medio. Porque el doctor Robert Núñez se pasa en todos los medios. Pero no es lo Pero que eso es porque es solicitado, porque es importante lo que es al hace. revés. Vos manejar el micrófono como querés, doctor. Acá lo que puede hacer lo que quiere. Yo pregunto, ¿eso fue algo Pecado, limitante o pecado? Qué feo es el celo de macho grado, doctor. Sí. Hola, doctor Núñez. Buen día. ¿Qué tal parece Buen día. acá? Muy lindo ambiente realmente. ¿De verdad? Está lindo. ¿De verdad? ¿Te gusta? Sí. Está fresquito, ¿verdad? Sí. Estaba preparado hace 15 días para aprender guaraní también. Ahí está. No, doctor, Una cosa. Bueno, está Estamos hay una distinción que hay que hacer. El oñe ecoa es el que sabe hablar, que tiene conocimiento. El oñe epona el que sabe florear, el que dice las cosas bonitas. El pona es lindo. Donde llamó ahí. Otro dice ponala. Sí, a cuidarse con el fresco, doctor Núñez. Hay una recomendación que estoy viendo. Si pones el diario Última Hora, hay una recomendación que dice a cuidarse con el fresco, porque estamos ahí. Ahora, por ejemplo, amanece con 14 grados temperatura ambiente, pero la sensación térmica es 13 grados. Y va a bajar un poquitito. Mañana va a ser 10 la mínima, doctor, y el lunes va a ser 9. Y el lunes ya hay escuela y colegio otra vez, entonces hay que cuidarse con este fresquito. Principalmente por el tema del frío y lo que afecta en el cuerpo a la hora de bajar las defensas principalmente, ¿verdad? Entonces, el frío lo que hace es disminuir las defensas del organismo, hace que los virus también se propaguen más fácilmente, entonces estamos encerrados en un ambiente, no circula el aire, no nos lavamos las manos y hace rato no usamos tapabocas. Entonces, todo eso promueve que haya un contagio más fácil de virus respiratorios. Y el tema de lo que mencionaste, doctor, del lavado de manos, porque viste que el lavado de manos fue una buena costumbre que lamentablemente perdimos después de la pandemia. No, pero vos sabés que el lavado de manos no viene nomás de la pandemia, el doctor, el doctor se va a acordar. Hay un día mundial de lavado de manos. ¿Te acordás del cólera? Sí, que por suerte no llegó acá. Que no llegó, pero se hablaba de eso, hay que lavarse la mano ya antes del COVID, ¿verdad? El mejor, yo pregunto, ¿cuál piensan que es el mejor tratamiento para disminuir la infección, inclusive en la terapia? Ustedes saben que es el lavado de manos. No hay ningún antibiótico, ningún medicamento, es el lavado de manos. Y los grandes contagios en terapia suelen ser por el problema de no lavado suficiente de manos. Y estoy mirando, dice recomendaciones, por supuesto que abrigarse adecuadamente. Nosotros ya demasiado, por lo menos demasiado bien abrigados ya estoy, ¿verdad? Bueno, dice usar mascarillas si cuenta con síntomas respiratorios. Y eso es ideal porque en época de pandemia nosotros disminuimos la cantidad de enfermedades respiratorias. Muchos chicos que nunca hicieron contacto con unos ciertos tipos de virus, viste que mientras más contactar con los virus, más crear tus defensas. Pero previamente por eso tu cuerpo tiene que estar defendido. El doctor Robert Núñez comparte con nosotros esta mañana, como casi siempre. Acá hay un tema que podemos poner a consideración. Dice en esta recomendación, que aparece también en el diario Última Hora, cubrir la boca y la nariz con un pañuelo al toser o estornudar. Claro. El pañuelo es que estoy ya porque antes me te decían que si vas a estornudar, usa tu brazo, no uses la mano, ¿verdad? No, porque la mano queda a los virus. Y después compartí otra vez de repente. Pero el pañuelo pico es El recomendable. pañuelo desechable podría ser. El desechable. Porque, claro, no el pañuelo de antes, porque eso tenemos que estar lavando frecuentemente y planchando para matar todos los virus que estén ahí en el pañuelo, ¿verdad? El desechable, al estornudar y toser y después tirarlo.
Pero la flexura también Eso te iba a decir, doctor, Sí. qué buena enseñanza. Yo recuerdo bien la imagen de Julio Mazzoleni, Sí. entonces ministro de Salud, que con Sí. el presidente, con el entonces presidente Mario Abdo, se tapaban con Con la flexura. con las fechuras. Sí. Y me imagino que hay que insistir con esa costumbre. Hay que Pero insistir porque el después- contagio es demasiado fácil. Sí, y acá hay una cuestión que dice ventilar los ambientes. Pero hace frío, puto. Hay Está ciertos fresco. momentos en el Sí. día que está alto para ventilar tu ambiente. Ya. ¿Verdad? Abrir- El uso de termocalefones o el aire caliente tampoco es lo ideal. Vos sabés que el ambiente seco no es también demasiado ideal para estos virus. Entonces, ventilar el ambiente. Una de las cosas por el cual se abrió el tema del COVID después de las restricciones era que vos podías encontrarte afuera porque circula el aire y no queda ese virus. ¿Verdad? Hay miles de tipos de virus que te pueden dar un tipo de gripe. Entonces, tratemos en lo posible de que sean solamente el COVID y la influenza que estén ahí, porque para eso hay vacunas. Esa es una recomendación importante. Bueno, entonces, volviendo al diario Última Hora, la fotografía que tiene y que aparece en portada ya ello ve, a cuidarse con el fresco, gente en el hospital, dice a prevenir consultorios no dan abasto ante el aumento de personas con cuadros respiratorios. Salud insta a seguir las recomendaciones. Hoy es el día del Museo Muejara. Pues sí, día al museo y tenemos varios muy interesantes. Está por ejemplo el Museo Andrés Barbero, un museo etnográfico que fuera prácticamente construido desde su inicio por la doctora Branislava Susnik. Tenemos museos en Yaguarón, en Capiatá está el Museo Mitológico Ramón Elías, tenemos el Museo de la Memoria. Son muchísimos museos que bien un día como hoy, un sábado, la gente teniendo un poco de tiempo podría visitar. De hecho hay una serie de espacios, museos que hoy tienen planificado llevar adelante visitas guiadas, Carlos. Sí, hoy a propósito, porque coincide pues con cierre de actividades patrias y voy a lo mitad. Ayer, Coincide. entonces, ayer y bueno, continúo luego porque está la gente La Casa de la Independencia. a la Casa de la Independencia principalmente sí. y al centro en general, Sí, porque estuvo agradable, está en el martes lo que estuvo medio complicadito martes de noche, sí. pero y fresco mar de temporada, Ya está aguantar ya esa temporada. Ya está bueno. Sí. Entonces hay invitación día del museo. Así mismo, día al museo y en todos, prácticamente todas las ciudades del país tenemos, Carlos. Acá estoy viendo en Mojarra que en los espacios del Centro Cultural de la República del Cabildo se va a tener lugar hoy una nueva edición de Los Museos se muestran. Ahí está. Sí, de 9 de la mañana a 10 de la O sea noche. que ahí quiero Acceso destacar también, gratuito. no sé si ustedes vieron en España esos chicos pequeños, ¿verdad? Que tienen 3 o 4 años, que le llegan al museo y Sí. empiezan a observar y ellos describen las pinturas. Es muy jocoso, muy gracioso, pero realmente les aleja del celular. Sí, ya despierta a veces. Les despierta. Y vos sabés que en la semana se están haciendo a través de la Municipalidad de Asunción, se están teniendo chicos del interior y le hacen recorrer el museo. Eso es importante. Disminuir la brecha entre los muchachos del 100%. interior y de la capital. Claro, pedagógicamente es una actividad muy interesante, Sí. por lo que estamos diciendo, por una parte, hace que la criatura se fije en otras cosas, no solamente en el celular, Sí. y por el otro lado, sobre todo para Hay conocer. estudios, profesor y queridos amigos, de que el cerebro de un chico que solamente usa celular y el cerebro del que lee y se interesa por la cultura tiene más fisuras que indican que ese cerebro está desarrollándose mejor. Yo creo que sí, sin ser especialista, yo creo que el celular pues, te facilita demasiado. Mientras que otras cuestiones te hacen trabajar más la mente, posiblemente, para que puedas no solamente entender, sino que comprender. Según la ciencia de la evolución del hombre, nosotros hablamos. Esa habla es porque nosotros tenemos ideas, imaginamos y pensamos. Eso de leer te hace pensar, por ejemplo, no como una película que vos ya ves todo encasillado como es la persona, Claro. sino que en la lectura vos te haces la idea y por eso es tan importante. Te desarrolla la imaginación. Totalmente. Doctor, la lectura del celular, por ejemplo, te pongo un ejemplo tonto, Sí. pero por ejemplo ahí, grandes pensadores en Twitter, por ejemplo, Sí. que escriben bien y largo, ahora que se puede escribir largo. Sí, yo no estoy en contra de los celulares y compañía, pero yo creo que tiene que haber cierta limitación, que de hecho hay, la Organización Mundial de la Salud pone limitaciones, y yo no sé, hablando con los chicos adolescentes, ellos creo que están usando más los celulares para información que para estar haciendo
fotos y todo eso. Creo que eso queda más para nuestra generación, pero los chicos de ahora parece que usan más los celulares para información. De hecho, Carlos y doctor y Francesco, hay una experiencia por la que todos pasamos y que demuestra también ciertas dificultades por parte de los estudiantes, de los propios docentes, al interactuar con el sistema virtual. ¿Verdad? Uno está expuesto ahí en la cámara, están tus alumnos, de esa su escuela, mi bebé, pero no lo estás viendo y hay cosas que, por ejemplo, no se dan de la misma manera que de forma presencial. Por eso normalmente uno va a optar siempre por una clase presencial. Por más que uno diga, bueno, por conveniencia, por una serie de otros motivos convienen las clases virtuales, pero a cualquiera Quiero se le sumar conviene. eso, Un estudiante de medicina, por ejemplo, no puede aprender. No, tienes que ver, difícil. tocar, ¿verdad? Claro. Yo quiero sumar una cosa, hay estudios en los Estados Unidos que se vio un retraso en el aprendizaje en época pandemia, cuando todo era virtual. Sí. Se necesita interacción social, es algo fundamental a la hora de aprender. Y algo también que nunca jamás seguramente se va a reemplazar, por más que uno diga la ventaja de un celular, de una computadora, uno descarga, mira allí, no es igual tener el libro o un diario en la mano. 100%. 100%. Esa es una cosa que uno hasta puede marcar, releer 50.000 veces sin tener que estar buscando la mucho más página. amigable la lectura. Siempre. Y eso también es algo que siempre tenemos que fomentar. Comprar libros, tener libros, revistas, hasta diarios, ¿verdad? Pero leer es importante, ayuda mucho. Uno crea un hábito para la lectura. Uno se da cuenta de eso inclusive con aquella persona que a lo mejor poco o casi nada lee, le cuesta leer, le cuesta interpretar textos. En cambio, ese que está habituado, que está en el día a día y ese va leyendo y ya dibuja todo lo que lee. Y yo les suelo decir inclusive a mis alumnos, si ustedes leen y no ven lo que leen, entonces pierden su tiempo. O sea, uno al leer tiene que dibujar lo que lee. Porque si no, repito, es una pérdida de tiempo. Uno aprende a memorizar, es cierto, pero al fin y al cabo no tiene nada. Sobre el tema del museo, vamos a dejar de volver más al tema de que hoy día los museos. Qué poco explotamos los museos en Paraguay. Como yo creo que en este momento hay así como una especie de auge en esta materia, pero estamos hablando de la post-pandemia también, ¿verdad? Y como que nos organizamos mejor en este momento. Y hay una asociación de museos y de gente que se dedica a la actividad en los museos, que se llama AMUS. Bueno, y dentro de eso ellos están tratando de hacer una gestión en favor de un mayor conocimiento. Está, por ejemplo, el Museo de la Tierra Guaraní, allí en la zona de Hernandarias, Sí, el Museo de Historia Natural. el que está ahí en la zona de... Ahí en el Alto Paraná, también en la zona de... Ya ubico la que se entra hacia... Sí, a la derecha, si te vas de acá a la izquierda. sí. El otro, si venías a la derecha, por supuesto. Ya, yendo hacia la zona de Tembiaponá. Sí, pero hay sí, pero se entra en ese lugar que se el llama... Museo de la Cultura Guaraní. le Exacto, llaman. igual yo estuve ahí, Sí. ahí hicimos un Yo programa también. de ahí por Asia, Y por Asia, claro. pero tiene que tener mayor difusión, sí señor. Les quiero mostrar un ratito la primera plana del diario ABC Color. Vamos a rescatar dos títulos de este diario esta mañana. Uno dice, vía amparo buscan que en el hecho aclare agujero. No responda a Contraloría, prensa ni concejales de oposición. Y el otro tema que plantea el diario ABC Color en primera plana tiene que ver con una fotografía de la reunión de ayer, tema de transporte público. Y patean para adelante paro del transporte, dice esta publicación. Y miramos también ya en la primera plana del diario La Nación, porque ahí se destaca también esto que tiene que ver con que el gobierno no cede y transportistas postergan huelga. Antipática medida pasa para el 10 de junio. Eso es para repetir, este lunes nada. Entonces, como hay paro de transporte, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni 20, ni 21, ni 22 de mayo. Pasa, la negociación va a continuar y si no hay acuerdo, se va a hacer este paro recién a partir del 10 de junio. Y se destaca también que el presidente de la República, digo, se destaca en el diario La Nación, que el presidente de la República que culmina su agenda en los Estados Unidos y se va a Taiwán. Taiwán, sí, señor. A Taiwán se va a Santiago Peña con una comitiva para participar también de esto que tiene que ver con una serie de reuniones y la asunción de un nuevo presidente en esa parte del mundo. Estaba mirando en la página, porque se dio a conocer también en la última hora, hablando de todo un poco, cuarto caso de fuga de amoníaco en 3 meses, ahora deja 8 afectados. Este amoníaco es Bareté, doctor. Sí, es un tóxico demasiado grave para el cuerpo, ¿verdad? Intoxica de manera mortal muchas veces. Es el caso de lo que pasó con
un lugar en San Lorenzo en el cual todos terminaron falleciendo. ¿Verdad? Sí, que eso fue terrible, fue Terrible, el de la terrible. planta industrial Ochi. Sí, sí. Pero también hubo otros hechos o eventos, digo, en otras plantas. Y ayer dice que 8 funcionarios del frigorífico Noiland fueron hospitalizados y luego dados de alta tras registrarse una fuga de amoníaco en la planta ubicada en Villa Ayes, departamento del presidente Ayes. Por suerte acá no hay absolutamente nada que lamentar. Hay Nada que lamentar. 3 heridos. Exacto, o sea, 3 personas que sufrieron algún tipo de... Si se siguen las medidas de bioseguridad, casi nunca van a tener una afectación tan grave. dice bioseguridad. Y no, y tiene que tener ciertas reglas para el manipuleo de todos los elementos, ¿verdad? Las medidas básicas, así como con cualquier actividad, uno tiene que tener sus medios de resguardo. Pero nunca se escuchó tanto de esto, doctor. Antes no se escuchaba tanto de fuga de amoníaco. De repente en estos últimos tiempos más. No sé si antes no había o no se contaba. O los equipos ya Bueno, no- los equipos se grandes. Claro, Y a lo mejor, a lo mejor. Yo también creo que por los equipos que ya tienen un uso Sí. más avanzado, con mayor tiempo, perdón, por eso. A los niños hay que darle mejor cuidado en una época como esta, entre fresco y frío, doctor Núñez. Por supuesto que sí, y a ellos más porque de hecho ellos se enfrían y por supuesto el frío hace que estén más expuestos. Pero hay una previa que nosotros siempre damos que son los hábitos, que son una buena alimentación. Nosotros estaba viendo muchas publicaciones justamente del extranjero y darle vitamina C ahora para que si ya sus defensas se tuvieron que haber preparado ¿Y cuánto antes entonces? y cuanto antes no, darle fruta. O sea, lo que pasa es que los medicamentos saben muy bien que te saca el sabor a las cosas. Entonces, darle fruta, verdura. Hay demasiado mucha fruta en nuestro Y país. acá justamente la recomendación que La pone el recomendación. diario dice consumir fruta y verdura. Sí, mucho líquido también. Francisco, ¿dónde pediste la fruta y verdura? No, ¿cómo? ¿Eh? ¿Qué te gusta, por ejemplo, de fruta y verdura? Uva, naranja, mandarina, manzana, pera. Como todas, casi toda la fruta. De la estación, de la estación. De la estación. Sí, pues la gente hay que saber, bueno, a veces se dice hablando, entonces es muy light, digo, Claro. muy, de la hype, no, pero tenemos naranja, limón, Mandarina, por ejemplo, sí. aguacate que antes Mango. había cacharrante. ¿No sabes que también muy poco se habla de la activación física de los niños? Yo recuerdo que antes, qué sé yo, cuando era mucho más chico, cuando era niño, por así decirlo, pasaba todo el otoño y el invierno y yo casi no corría, por ejemplo. Porque hacía frío, no O sea se podía que es correr. al revés, hay un momento que nos hace tanto frío que podés ponerle la abriga bien y después que haga actividad física, pero también el tema de la actividad física, la alimentación y dormir suficientemente hace que tu cuerpo esté súper preparado. Y ahí está el tema de la importancia del sueño también en general y sobre todo para el cerebro. ¿Verdad? Todo eso contribuye a que hormonas y las glándulas del cuerpo se preparen. ¿Verdad? El estrés. ¿Qué tipo de actividad física se recomienda para los Y niños? todo tipo de actividades. Yo generalmente recomiendo, puede ser natación, que ayuda mucho a los pacientes que tienen problemas respiratorios, ayuda muchísimo. Aparte desarrolla todo. Tenemos artes marciales que tiene, aparte de la actividad física, te orienta mucho en darte ciertas pautas para tu manejo. Disciplina. La danza misma, aunque no parezca, tiene también disciplina. Entonces, Francesco haciendo danza. A mí me gustaría hacer ¿Por qué? Me gustaría hacer ¿Podemos hacer juntos, Carlos? No. Evidentemente vos estamos hablando de niños, no estamos hablando Evidentemente de... vos con Doña Olga y yo con Lara, para que Porque eso fue, no. Pero hay que saber bien, pero hay que ser más aperturista. Claro. La danza es algo muy lindo, pero hay que Hermoso. ser nomás consciente de tu, ¿verdad? Claro. No. Bueno, estoy viendo nomás que Caraí, Oscar González, ministro de Defensa, este tiene que ser ejemplo para ustedes que trabajan acá, no para Huecara ni para los otros, sino para vos, Francesco, y para otros que trabajan en esta empresa. Él está convocado para las 7 de la mañana. A él, oye, pues ya matamos a las 6:30. Sí, No como ustedes que, oye, por el programa a las 7, a las 7 y 2, bueno. Eso, por ejemplo, Como Villarejo. Ricky, Villarejo, Federico llevaría a las 4:30. Pianito, por ejemplo. Pero Pianito no llega nunca. ¿De qué va el club, Bojara? Vaya. Va el club Se olimpista. olimpista. Sí, Buena sí. gente. Olimpista, Olimpia juega las chelas también, ¿no? Olimpista ahí, digo. Todo Olimpista bien, obviamente. Olimpia juega hoy con Guaraní a las 3 de la tarde. Qué lindo A partido. las 3 de la tarde, sí. Puede ser Hora lindo por hora. partido. Hora por hora. Pero estoy leyendo, porque Cerro pues jugó Copa Libertadores el último... ¿Cuándo fue? Anteayer. El miércoles, digo. Sí, El jueves. Pues, Y Miguel Carrizosa hace
hace declaraciones al diario Última Hora a través de Fútbol a lo Grande y dice, estuvimos bien cerca con Conmebol Libertadores. Lo que pasa es que Cerro terminó empatando de visitante contra un campeón de América, Sí. el Fluminense. No, él perdió. Perdió, perdón, yo digo, Casi empató. casi empató. Casi empató. Jugó bien. Fluminense es el último campeón con jugadores de mucha calidad y aún así pudimos haber tenido un mejor resultado. Y ahora Cerro depende única y exclusivamente depende de Cerro. De Cerro, Le sí. tiene que ganar a Colo Colo. Punto importante nomás para El responderle 29. al señor Michel Carrizosa. Ese tema de ganarle a un campeón de América, no todos pueden. ¿Por qué? Tiene poco limpio, pero le ganó a Fluminense, le ganó a Flamengo, A Boca. a Boca. Bueno, le ganó a Flamengo, para Fluminense no le ganó. Fluminense no eliminó el año pasado de la Copa No, pero le Libertadores. ganamos también a Fluminense. Antes, hace 2 en años. otro, bueno, pero vos vivís No, de pero lo que historia. pasa es que no todos están aptos para ganar a campeones de América. Bueno, otros temas, ya hablamos, decíamos del tema frutas y verduras, pero a nuestros niños no les gusta tanto. No le gusta tanto, pero tenemos que acostumbrarle de chico. O sea, yo creo que muchas cosas viendo a las diferentes personas depende de los hábitos. Si nosotros la acostumbramos, se va a preparar para buscarlo, comer fruta. ¿Verdad? Si nosotros le damos caramelo Claro. o le premiamos con gaseosa y compañía, ahí vamos a perder el control de él. Aparte, yo se me hace también mucho que depende de la comunicación que el padre le da al niño a la hora de ofrecer la fruta. Yo la vez pasada, ¿sabes que estaba hablando en un tuit del tema de pedirle permiso al chico para abrazarle y besarle? Mucha gente me dijo, "Así, por eso no está mal nuestra..." Como vos lo dijiste, se entendió mal lo que vos dijiste, Otto, porque Sí. el beso en la boca se dijo. Sí, claro. Vos le puedes dar cariño de otra manera. No, pero tú- hay un tema, por ejemplo, viene un tío, anda, darle beso, abrazarle. El chico tiene que aprender también que él es una persona a quien hay que pedirle permiso, ¿verdad? O sea, voy a abrazarte, o sea, creo que esa es una nueva forma de pensar y es ganar más respeto hacia los chicos. Eso va a empezar a crear una cultura también de evitar ciertas cosas. Pero referente, o sea, sí, me llama la atención lo que mencionas. Referente, qué sé yo, está en Bodecara y está su sobrino. No está mal que el hermano de Bodecara le diga a su sobrino, dale un beso a tu tío porque es tu tío, es mi hermano. Claro, por eso, pero por lo menos le explica, no de venir a pachucar todo y hacer, Y ¿verdad? tampoco no a todo el mundo, ¿verdad? No a todo el es mundo. sano que el niño le dé beso a todo el mundo. Vos sabés que en algunos momentos también estoy muy en contra de ese, de tío, todo el mundo, porque hay cada tío también teniendo Claro. consecuencias y... Sí. Porque incluso a un extraño se le dice tío. Tío, y sí. Famoso tu yerno y. Hola tío, ahí ya pone un acercamiento, no pone distancia. No, ahí no Sí, pone sí, sí. distancia, ahí no hay respeto. Ahí se acerca, pero si no la nena también te dice, hola tío, le dice tu nuerita ahí, ¿verdad? Sí. O no dice tío nuera ahí porque son jóvenes, no despectivamente, ¿verdad? Pero la señora que te diga tío no cae tan mal, porque ¿qué es lo que dice el tema? Ahí los muchachos vienen a marcar territorio y te dice tío ya de una. Ahí te bloquea tu Doctor, gracias, cabrón, ¿sabes? La vida del tío. Acá dice, buen día, soy oyente del programa. ¿Qué opinas un poco de Puña Caray o de Caray? A pesar de que estoy seguro que nos van a leer el mensaje. Porque así. Anímate. No sé a dónde es lo que quieren llegar con esto de hablar el guaraní. Y bueno, Eso que habla ni el indígena habla. ajá. Nosotros hablamos yo parate. Sí. Bueno, de todas maneras, eso en una ocasión explicamos el error de la gente que piensa que solamente guaraní, en lugar de guaraní hablamos yopara. Yo decía, hablamos el castellano también, en la forma de yopara. Cuando yo decía, ¿qué pío querés? Wopa te vas a ir. Pa de guaraní, yupa de copa. Cuando nosotros decimos venina, andate, nada, decirle qué. Y eso sigue siendo yopara en castellano. Eso es lo que ocurre normalmente cuando existe en un medio lo que se llama lenguaje en contacto y cuando no hay una planificación para la enseñanza. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar en Barcelona y en otros lugares y es impresionante la forma en que ellos se organizan con el tema del catalán. Uno va a cada media cuadra, encuentra un puesto donde le ofrecen a uno una guía, textos de cómo tiene que decir esto, lo otro. Cuando Hasta en el fútbol, Bodecara. El Claro, Vista Barca. así mismo. Y eso es justamente la demostración de lo que se puede hacer teniendo las condiciones necesarias para desarrollar las lenguas. Y en el caso nuestro, venimos siempre de la precariedad. El castellano guaraní pesai. Y el efecto se nota en la sociedad. Si nosotros queremos cambiar eso, lo que tenemos que hacer es dar una mejor educación. Se relacionaba mucho antes, si vos hablabas guaraní te prohibían por ignorancia y no es así.
Claro. Yo creo que un mal aprendizaje que no quisieron enseñar, que hablaban guaraní y entonces no, prohibido. Es más, esa persona, al decir eso, probablemente desconoce, justamente en el rubro del doctor, un médico que acá no conozca patología básica con nombre guaraní. Él nos enseña guaraní para romper el hielo con Una barrera es no hablar guaraní. Sí, yo cuando estuve en la frontera tenía que hablar medio portugués porque o si no, no te relacionas con los colonos, ¿verdad? Sí. Estoy viendo, ¿puedes poner vos alguna imagen de exteriores para repartir para la gente que se está despertando? Que está fresquito, y vamos a ver un poco el movimiento vehicular a esta hora de la mañana. Esta es la avenida España, en su intersección con San Martín, más o menos. Ayer estaba la noche, estaba cargadísima, eso de las 6 de la tarde, este la tránsito, este la vehículo, ¿no? Ahora está gusto, pesa Ahí va a ser oye, Ñemongüe. pero auto va a ser oye. Sí, esta es la costanera también, poca cantidad de vehículos, está fresco, la temperatura máxima va a llegar a 16. No vamos a tener ya lluvia como tuvimos ayer y como tuvimos el viernes, el jueves a la noche, por ejemplo, pero repito, está fresco. Quería compartirlo más con ustedes también otra información. Todos sabemos que hace más de una semana se dio a conocer la información de que una mujer se había lanzado a un río. Sí, terrible. Salud mental. Ahí está, salud mental. Pero hay un caso reciente otra vez. El otro caso, estábamos hablando de una profesional escribana y abogada. Comentaba de repente, y tu llama, el ataúd. Muchamos esta imagen que tenía acá de la ruta Pericero. Parece que con bastante prensa al calle. Allá se están caminando y van a cruzar. Por lo menos no se suelen encima del separador y saltan adelante. Y ahí tienen un viaducto, un poco antes, porque esto es cerca de la Universidad Nacional. Hay un viaducto peatonal, pero me está aguantado, o Manore y la ruta es el territorio de los vehículos. Así que tenía que tratar de cumplir al máximo la regla. Bueno, quiero volver nomás, porque quiero compartir con ustedes esto, él es un topá, pero en el caso de la escribana, abogada, profesional, ella decide quitarse la vida según cuentan y se encuentra su cuerpo. Unos días después, una hora después se encuentra su cuerpo. Después se encuentra también el cuerpo de la criatura de 5 años. Sí, señor. Y todavía no se encontró el cuerpo de la criatura de 3 años. Pero escuchen lo que pasó ahora acá en Tablada Nueva, en Asunción. Esto es muy reciente. Una mamá ahorcó a su hijo ahí y luego se mató de la misma forma. La mujer tiene solo 39 años. Tomó esta decisión contra su pequeño hijo de 5 años. Doctor. Y se agarró una soga y se autoeliminó al lado del niño. Todo ocurrió dentro de la casa de esta mujer, repito, en Tablada Nueva. Hay un problema con el tema de salud mental que, para empezar, lo tenemos que romper muchos tabúes. La salud mental es una enfermedad como cualquier otra, una diabetes o una hipertensión. La salud mental tiene esa característica, tiene un tratamiento, tiene un seguimiento y hay una brecha importante, hay una falta de profesionales realmente y hay que ver los mecanismos para hacer una suerte de concienciación sobre ese tema. Yo a veces estamos mucho discutiendo ese tema, están los estándares que te pone la sociedad misma. Esta por lo menos tenía 30, hay adolescentes que se están sacando la vida también. La cantidad de suicidio es mucha. Y también al conocerse esto, más gente toma la decisión también de huir de sus problemas sacándose la vida. Pero mira, ahí te voy a decir, porque leí esto, doctor, y me llama la atención cómo reacciona la gente. Automáticamente ya pusieron como ejemplo lo que hizo la escribana abogada. Sí. Y supuestamente ese es el camino. ¿Anda preso? No. Hay que buscar algún tipo de ayuda. No, hay que buscar ayuda. La parte individual, nosotros de hecho como seres humanos tenemos la parte espiritual como una base importante de nuestro sostén, ¿verdad? Y ahí también actúan los profesionales, están los psicólogos, los psiquiatras, hay medicaciones para evitar llegar a ese extremo. He tomado una decisión drástica en un momento, hago y hace, ¿verdad? Y dar ese paso, para eso hay medicación, pero para eso tiene que ir la gente a tratarse. Hay mitos sobre que no, pero hay tabú y entonces eso le a la gente. Doctor, uno entiende que o que la persona toma la decisión de quitarse la vida por un cuadro de depresión, pero llegar al punto de matarle a tu hijo, de tomar esta decisión, ¿por qué sería? ¿Es una psicopatía? Mira, que hay muchas cosas. No voy a hablar de depresión como una de las
parte importante. Después tenemos también la esquizofrenia, la bipolaridad. La bipolaridad tiene dos puntos, tiene una parte muy depresiva y tiene otra parte muy excitante que hace locura. Entonces, cada persona ya tiene un combo de cosas en el cerebro que hay que tratar, hay que medicar, ¿verdad? Y lo que pasa es que nunca llegamos totalmente a toda la gente porque el ambiente hace que cada vez estén surgiendo más problemas mentales. De hecho nosotros tenemos dentro de la estructura del Estado, ¿verdad? Una instancia que está vinculada al Ministerio de Salud Pública Sí. y Bienestar Social. El bienestar social, en este caso, es parte importante en el desarrollo Y hay de una nuestra cuestión que nación. también yo he visto mucho también, siempre el que va a hacerse algo, avisa. O sea, siempre a alguien le pide, ¿verdad? O sea, es difícil, pero la gente tiene que estar preparado. Siempre busca primero, antes de hacer algo, Una señal de una señal, una señal. Dice, buen día, 100% coincido con la excelente explicación de respetar la demostración de cariño Sí. de parte de niños con tercero. El programa es súper con sus diversos temas. Oye, porque te diga, otros dicen, va, esa papeneco es angirucuera. Va, esa papeneco es angirucuera. No creo que yo lea los mensajes guaraní. Estoy yo para leer. Porque Carlos no lee tan bien, pues. Sí, a él no le da ese sentido. Él puede hablar. Él habla bien, pero le cuesta todavía la lectura. La lectura. Baesha pa penecoe, angirucuera. She acaracebú, she coeo, apuata, acaiú. Acaí. Debo la llevar a Acaí. Acaí. No. Vamos a darle una oportunidad, vamos a dejar. La patrona Nive. Es muñe porana. La es muñe esta, ¿no? Es muñe porana. No, O si no, oye, ya. no. Ah, es decir, en Spanish, ule. Carlos enseñaba. No, esto puede darle al televidente. Baesha pa. No, pero el que leía quiero que lea. Baesha pa penecoe, angirucuera. Bueno, ahí queda todo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo están mis amigos? Muy bien. Bueno, y después, She acaracebú, she coeo. Acá, sí, uy, está medio con medio de la cabeza. dolor de Resaca, cabeza. ¿verdad? Parece. Sí. Resaca. creo que Vamos a darle que le duele un poquito nomás. No sabemos, pues, sí, porque puede ser, no hace falta que sea el chavo el problema. ¿Quién vino te escribió a las 6:40 cuando dolor de cabeza? No, que bueno, Una resaca la gran moñe, she acaracebú, she coeo. ¿Está bien? Se coneó, bueno. amaneciendo, amanezco. Amanecí con dolor, A ver, una sensación. apuata. Aguanta. Depende de cómo le da, se entiende. Es medio tipo cuando ya en inglés, pero british. Viste que ahí lo va, dice el ti, era la parte nasal lo que le faltaba. Le Eso falta poquitito. ahí. Sí, hay que pronunciar. ¿Cómo leería? Así, con la nariz. No, pero yo tengo que protestar acá. Acá se pierde 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos. Esto es una locura. Y después- pusiste el acento acá. Y después que yo lea, aguanta. Aguanta. Acaí. Acá hay. Acá hay. Acaí. Acaí. Mandi. La patrona nivel. Brother. Le faltó ahí, le faltó. Muy bien. Estamos. Temporada. Carnaval, pues ñaña. Lo dije en esta radio cuando el caso de la escribana, que otras mujeres harán lo mismo y seguirán. Que psicología, bienestar económico, eso es lo que falta. Realmente eso también está prohibido por normas internacionales, publicitar mucho el tipo de suicidio, porque hay una sensación de copiar. Claro. Por ejemplo, hubo una época que yo tengo muchos colegas que se sacaron la vida, todos ahorcándose. Después hubo una época que inyectándose cosas. Vos me estás hablando de escribano, yo tengo colegas, tengo personal de salud que... Sí, que tomó esa decisión. Sí, tomó Claro. Y sabiendo bien las consecuencias, ¿verdad? Terrible. Carlos Muejar, doctor, yo me imagino también que la sobreestimulación que representa estar en todo momento comunicados o conectados a la información genera cierto malestar. Es decir, uno está expuesto en todo momento a noticias negativas. Sí. Qué sé yo, hace 20 años
Era impensado que el paraguayo común que no trabaja en medio de comunicación, en medicina o en docencia esté enterado de que en Francia están matando gente o de que en Rusia hay atentados. Esa sobreexposición a la información negativa puede causar un malestar mental, doctor. También. Por eso es importante, y hablando de todo eso, era desde los chicos, porque hablamos mucho de tuitear ciertas cosas, porque hay marcas que vos adquirís chicos, bullying, acoso, abuso, que eso no se quita. Eso vuelve a reflotar en cualquier momento. Vos podés ser un gran profesional, pero vuelve a reflotar eso que te pasó. Por eso es importante cuidar la salud mental ya desde chicos, ¿verdad? Entonces, por otro lado está el factor ambiental que está diciendo. Ese factor ambiental incide peligrosamente en el cerebro, entonces es importante buscar alguna manera. Eso de hacer yoga, por ejemplo, no es una broma, es una realidad. Eso hace que tu cerebro se active positivamente. Y a la hora de querer tomar cierta decisión, o sea, de hecho, una persona que toma esta decisión tiene que medicarse en el buen sentido. No es satanizarle a la persona que está con este. No hay psiquiatra, doctor. Hay Poco psiquiatra. muy pocos psiquiatras. Y es caro encima. Y si un buen psiquiatra te salen 500.000 la consulta. Más los medicamentos. Más los medicamentos Claro. son carísimos también. Y en cuanto a salud pública, muy poco, doctor. Y no tenemos muchos que estén interesados porque no hay muchos psiquiatras, entonces la manera ideal sería tratar de entrar más en campañas de concienciación sobre ese tema y usar más a los psicólogos y que en ciertos momentos yo había lanzado una posibilidad de que los médicos que están en la unidad de salud de la familia que está en todo el país hagan también una parte de salud mental y trabajen sobre eso también. Y una cosa importante, yo creo que también tenemos que tener en cuenta el hecho de cómo estamos viviendo hoy, con muchas necesidades, con muchos temas que nos aprietan, nos agobian. Y qué pasa sobre todo con las familias, que a veces no tienen trabajo, o que a veces desean estudiar. Un poco no es un ejemplo, dentro de la universidad no puede hacer, ve que otros lo hacen. Entonces se generan ciertas situaciones, ciertos cuadros sociales que llegan al límite que caemos en la depresión, ¿verdad? Es difícil decir eso, pero es una realidad. Es una realidad. Hay muchas cosas que vos ves que algunos tienen oportunidades, otros no, porque nacieron en tal o cual lugar, etcétera, etcétera. Y también el tema mismo de la seguridad. Es impresionante la cantidad de gente, y tengo que decir de esta forma, armada, Sí. ¿verdad? Yo La violencia pasé por por eso. una experiencia, le digo yo, probablemente 15, 20 años atrás, dentro de la universidad mismo, ¿verdad? Uno podía encontrarse con gente que tranquila, no tenía ningún tipo de inconveniente, pero hoy día esa es una situación real. Hubo un incidente en un turno de la noche y nunca olvido que dejé pasar 15 días más o menos y tampoco hasta ahora sé por qué razón me salió la pregunta, pero entro yo a la hora, 20 horas, turno de la noche. Normalmente yo para las 21 ya comienzo a verle a los alumnos, permiso profesor, el último, o no tengo que ir hasta las 22 la hora. Entonces, yo les entiendo. Pero en una de esas, cuando ocurrió aquel incidente a una estudiante que fue golpeada y le robaron, bueno, yo entro a la clase y pregunto, lo que quiera, nadie está obligado a responder si no quiere leer. Pero dígame, acá hay gente que usa algún tipo de arma. Y yo me caigo de espalda. 80% de la clase me levanta la mano. ¿Algún tipo de arma? Sí, y para más, una estudiante que recuerdo hasta ahora, es una persona extraordinaria. Y aquí está una pistola y me muestra acá, tengo una persona. Y le digo, cuidado, guarda, eso le da. No, tranquilo, yo conozco, yo sé cómo se usa. Pero ir en esas condiciones muestra, es un termómetro. Una reacción. Claro, de la Está realidad que bien, pero vivimos. es una, de repente hasta una autoprotección Claro, que puede ser contraproducente también. por supuesto. Eso es interesante porque arriba no se sabe mucho de eso, pero en el día a día ahí se sabe, es mucho, 80%. Y una cosa que me llamó mucho la atención, yo le digo, ¿por qué? Le digo. Y la respuesta masiva fue por las dudas. Por las dudas no. Esa Javi. Fecha Javi. Esa Javi. Y era, ¿sabes? Yo camino 3 cuadras, hay una cuadra muy oscura, siempre hay gente extraña por allí, a mí no pueden venir a buscarme. Entonces, es como que aquellas personas que están en esa situación pasan por momentos de mucho nervio, están muy conflictuados. Al llegar a la casa es como que uno da la gota gorda y entra adentro. Vaya que doctor Doctor Bojano Jara. Bojano Jara. Bojano Jara. En un ratito va a conversar con nosotros el ministro de Defensa Nacional. Academia Militar. El cuartel que voy a decir de repente se maneja de otra forma, no debería tampoco manejarse de cualquier manera.
Él es un general retirado. Yo le quiero preguntar a Oscar González si esto que se cuenta hoy, y siempre ocurrió, porque te dicen, no, el cuartel presidente hoy, Academia Militar presidente hoy, porque se supone pues que vos estás formado, que vos te estás formando, que vos vas a ser un representante de la milicia en tu país. Y sin embargo, seguí con estas cuestiones que tienen que ver con el Nimo de Potí, el castigo, hacer esto porque si no te voy a reventar. Y tuvimos un caso grave, gravísimo, ya esta semana. Y después ayer el general contó que hay otros dos casos, con lesiones menores, pero lesiones altas. Si está Jessica, vamos a ir a Jessica porque tengo una, yo voy a alguna cosa ella. A ver si me confirman lo de Jessica, si tenemos en pantalla ya Jessica. Hola Jessica, ella va, buen día. Bae, Chapá, buen día, muy buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando. Exactamente, estamos en la feria ahora del Mercado 4 en tu barrio, pero nos encontramos en Loma Putá, exactamente les digo, en la Plaza Villa Golondrina. Y para que pongan en el GPS, para venir directo, Pascual Ramón Casco, esquina Víctor Hugo Molas, es la dirección exacta para que puedan venir a esta feria, donde los feriantes del Mercado 4 traen sus productos a la venta a muy buen precio, por cierto, y pueden venir hasta las 13 horas porque hasta esa hora ellos van a estar aquí. Nos encontramos con el director del Mercado 4, el señor López. Bueno, director, ¿están a full con los movimientos aquí de los feriantes? Sí, muy buenos días. Antes que nada, un saludo a la gente de Ñanduti, también los que están ahí en el panel y a la audiencia. Efectivamente, hoy estamos iniciando una edición más de lo que es el mercado, la feria del Mercado 4 en tu barrio, donde lo que buscamos es trasladar una parte del Mercado 4 a los distintos barrios de Asunción para que de esa forma los vecinos de Asunción también tengan acceso a nuestros excelentes productos a los mejores precios. Y así también esta feria viene acompañada con servicios de parte de la Municipalidad de Asunción. Hoy también nos van a acompañar la gente de Zoonosis, que van a hacer atención veterinaria para las mascotas, para los niños chicos de las casas, y también vacunación por parte del Policlínico Municipal. Va a estar la clínica móvil de la municipalidad, también va a estar acá realizando atención. Ñan de Gas también va a estar realizando carga de garrafas. Y también un acto cultural, como siempre, es la Dirección de Cultura que nos acompaña en cada evento que realizamos con números artísticos para que también los vecinos disfruten de esto, que por sobre todas las cosas buscamos que sea una fiesta dentro de los distintos barrios de Asunción. Muchísimas gracias, director. Hay que hacer la precio fuera y nada, doña. Hay que hacer nada de precio fuera, o para diferencia, va esa página. Hola, muy buenos días. El tomate, pero ¿qué precio está? Ya que es el más polémico de todos. El tomate vamos a dar hoy, por ser hoy sábado, vamos a dar a 17.000 el kilo. Están en oferta, la papa está a 6.000 el kilo. La cebolla a 10.000, hay locote. Tenemos queso, tenemos gallina casera que está a 35.000 guaraní. ¿A cuánto la gallina casera? 35.000. 35. La gallina casera, tenemos el queso que está a 35.000 el kilo. Oí, dale diferencia al supermercado. Pues ya la diferencia. Acá tenemos todo en oferta, por favor, hacer que sea, comprar de nosotros. Ahora extraña, pero hoy la vaya mango, uva, hay temporada. Sí, pero hay temporada, pero orero de coco, pero de cola mango, hoy la uva, mandarina y el más famoso murucuyá. A mí a con boina le puse. Murucuyá hoy la pesa 10.000 guaraní, no sé, pesa el paquete. Ella me mete y bolsa. Y bolsa, pues 10.000 guaraní pesa. Así 10.000 guaraní. A la uva, la uva está a 25.000 el kilo. Tenemos aguacate, bananas lindo. Acá tenemos la famosa flor de Jamaica, la grosella. Apea se le ahí, Julio. Apea es grande. Apea pico maraña. Apea, por ejemplo, majo, vela, jugo subir y diabetes. Y también el lindo resecado y tomate para la infección de la vía urinaria. Completito. Completo y teco, bueno. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la 1 esta feria aquí en Loma Putá, barrio, la plaza realmente, Plaza Villa Golondrina, donde estarán los feriantes con todo tipo de productos para la canasta familiar, compañeros. Jessy, por Andomina, módulos de la grosella.
A ver si recuperamos con Jessica. 5.000 kilos, una cosa de delivery. 5.000 que tú por hablar de delivery. 5.000. 5.000. 5.000 el kilo. Bueno. No, hay 10.000, el delivery lo que es para 5.000. Del 10 y los 5.000 es la mitad de lo que cuesta el kilo de la grosella. Bueno, gracias Jessica. Me dijo la señora, hoy por ser sábado 17.000 el kilo del tomate. Que peña Parece que se fruta verdura, doctor. Qué buena Te dice, socio, es muy corroso. 5.000 de diferencia por ahí con los otros lugares. Sí. Algo ahí. Ya te hubo con uno más, pero bueno. Tomás incluso, Carlos. Pero depende también de la calidad del tomate y todo eso. Bueno, pero para ir cerrando la participación del doctor Robert Núñez, el uso del celular, me pregunta la gente, en los niños. No, el uso del celular en los niños está restringido. Según la Organización Mundial de la Salud, tiene luego unas pautas antes de los 2 años prohibidos. Menos por mamá y por papá. La Organización Mundial de la Salud restringe por mamá y papá. No, y es lo más fácil que darle para que dejen de molestar muchas veces. Entonces, cuando son pequeños, hasta 1 hora por día. Cuando son adolescentes, pero ¿desde qué año vos le tenés que, si le querés dar un teléfono, por ejemplo? Y por lo menos después de los 2 años recién. O sea, mantenerle, hay juegos didácticos. No en balde, antes nosotros teníamos los juegos, diferentes juegos en época de invierno, ¿verdad? Que teníamos siempre, ¿verdad? Que ya no se ven por ahora, ¿verdad? Entonces, que hagan más actividad física en vez de estar quietos, ¿verdad? Pero doctor, ahora hay todo tipo de aplicaciones para prevenir, por ejemplo, las imágenes sexuales en los niños, Sí. entre otros, ¿verdad? Sí. Y realmente, qué sé yo, a una mamá, tengo el caso de una amiga que es Sí. mamá y trabaja en su casa, hace pedidos, etcétera, etcétera. Y a ella le ayuda mucho los buenos materiales de YouTube para los hijos. Eso no es, ni siquiera eso es recomendable, doctor. Es decir, darle a tu hijo media Yo hora de creo que YouTube. podemos, o sea, la tablet es interesante. La tablet y programar tu tablet. Eso es lo que sería una cuestión yendo ya en caso de esa Extrema, necesidad ya. extrema, ¿verdad? Claro. Pero en realidad, si tenemos tiempo, mejor compartimos con nuestros hijos al aire libre o actividades que no tengan que ver con el celular. Bueno, doctor, gracias siempre por estar con nosotros. Y se lo seguimos a Francesco, pero hay que estar, pues si uno puede colaborar con todo. Colaboramos, o sea, levantamos un poquito acá, Pero basta, una doctora, demasiado, te da todos los medios ya. No, uno nomás. En Olimpia, después te vayas a Sudamérica, para Guaraní, No, pero estamos siempre, no vaya a hacerse loco. Doctor Robert Núñez, Muchas gracias. siempre, Muchas muchísimas gracias. gracias. Estamos en Ñandutí, AM Ñandutí TV, estamos en la gran cabina. En un ratito recibimos al señor ministro de Defensa Nacional, general retirado Oscar González. A ver, Marcelo, si tenemos algunas imágenes desde exteriores para ir mostrándole a la gente cómo está el tránsito en este sábado, puntualmente 7 de la mañana en la República del Paraguay. Está fresco. Un satón. Un dato importante, mirando afuera, mirando al cielo, hoy es el día del astrónomo. Y Día del astrónomo. De la astronomía. Bueno, día del museo, día de la astronomía. Y le agregamos uno más. Que yo cuento eso. El día de la fascinación por las plantas. Fascinación por las Eso plantas. dijera. Hay gente que le habla a su planta, La doctor. mía. ¿Eh? Hay gente que le abraza sus plantas. Mi señora fanática de las plantas. Mi señora de repente dice, mi niñita linda, ella me llama por ahí, sin embargo, le cuadra. Está comprobado, Carlos, que las plantas sienten. No sé, yo O sea, nunca fui... Nunca fuiste plantada. No. Pero te han dejado plantado. Yo no conozco esas Y cosas. dicho sea paso, un saludo. Hay una sociedad de horticultura y jardinería en Paraguay que tiene más de 60 años. Yo formo parte, sin tener nada que ver con las plantas, ¿verdad? Interesantísimo. Y encima las plantas, volviendo a la salud mental, qué bien que hace a la salud mental el tema de estar en permanente contacto con la naturaleza, ¿verdad? Por más que sea un patio chiquitito. Pequeño o no, ¿verdad? Siempre es Los interesante. animales también son importantes. Los animales, eso sí, ahí yo ya ahí voy. Vamos a hablar de los animales hoy, porque tenemos caso y caso un poco más tarde. Vamos a Carlos desarrollar. tiene 2 perros que son malos, son bravos. Se va el doctor Guajardo Pitata Sí, cómo no. un rato más. Carlos del Puerto es un paraguayo que nos escucha en San Justo, en la Argentina. Así que cariño, año A, ¿viste? Año A para don Carlos también. Bueno, hagamos la pausa porque cuando vengo militar, la hora es la hora, antes no es la hora, después no es la hora. En un ratito, aquí en la gran cabina, el ministro de Defensa Nacional, don Oscar González. Ya volvemos. Quiero elevar para todos los pueblos del mundo como una oración, una canción que nos una.
tu teléfono y tu computadora pasa toda la información de tu vida. Lo que compras, lo que pagás, lo que vendés. Todos tus vínculos están ahí. Pasa tu trabajo, tus amigos, tu familia, tu intimidad. El sistema es vulnerable y estás expuesto e indefenso a ciberbullying, fraudes online, robo de identidad, ataques al sistema del hogar y extorsión cibernética. Protégete y vive tranquilo con el nuevo ciberseguro de Patria Seguros, porque lo que más te importa está en línea y cuidar tu seguridad es nuestra prioridad. Contactanos hoy mismo. 24 horas dedicadas a producir noticias para mantenerte informado. El futuro de la historia está aquí. En Ñandutí 1020M. La voz de los que no tienen voz. Los sábados, cuando el país elige informarse, elige Bueno, aquí estamos arrancando Made in Paraguay. ¿Cómo están ustedes? Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, actualidad política, social y cultural y toda la información que debemos saber. ¿Hay alguien que va a investigar esta brutalidad? Made in Paraguay. Un programa con código. Poquito la música, todo. Con Leo Rubín. Este sábado a las 9 por Ñandutí 1020 AM, Ñandutí TV y multiplataforma. Presentado por Parque Serenidad, Compass, Security Group, Asismed, Ometraseg, Universidad Privada del Guairá. Chao. Mantenete al tanto de las últimas noticias de manera rápida y divertida en nuestra cuenta de TikTok, @Ñandutí1020. En la nueva Ñandutí 1020 AM, trazamos el rumbo del futuro de la historia. Con más de 6 décadas al aire, somos la voz de la verdad y la precisión informativa. Ahora también podés vernos y seguir bien informado las 24 horas desde nuestra cuenta de Twitch, @Ñandutí1020 AM. Ñandutí, ahora también en Twitch. Depoti moroti mire, se jazmín pero genoiva, amamoro que shajape, y ahí te va rojeto, remimbigo y pejanero, ña sandin diere yo a piva, jade ahí posenda y parante, koivu anin dere yu. Rejal juyo pura jeiva, que ne abañe eme. Estás escuchando Ñandutí AM, estás viendo Ñandutí TV en el canal 17 de Tigo. Cordial y afectuoso, y siempre respetuoso saludo a quienes nos eligen y nos prefieren a través de la gran cabina, que es una propuesta de Ñandutí cada sábado tempranito desde las 6, por ahí llega Francesco y ahí ya arrancamos, hasta casi las 9, después viene Leo Rubín en Made in Paraguay, y los domingos también estamos desde muy temprano, desde las 6 aproximadamente hasta casi las 9, y después vienen Aníbal Emery y Jesse Ruiz Díaz para acompañarnos hasta casi las 9, hasta casi las 12, hasta casi el mediodía. En un ratito vamos a conversar con el ministro de Defensa Nacional, el señor Óscar González, pero quiero mostrarle algunos títulos. Ya le mostrábamos títulos de nuestros diarios que vamos a repetir un poco más tarde, pero quiero ir a esto que publica hoy el diario La Nación de Buenos Aires. Te dice, socio de Guatamina de calcular. En Misiones el piquete hizo la policía. El piquete lo hizo el Curete. Un grupo de policías retirados y en actividad se sumó al reclamo salarial de los docentes de Misiones y mantiene desde antanoche una protesta en el comando radioeléctrico que incluyó quema de neumáticos y el corte de calles. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó ayer la intervención de la Gendarmería para neutralizar la revuelta. El gobernador Hugo Pasalacua pidió la actuación de fuerzas federales. Esta es la fotografía principal, ahí está la cubierta del fuego y los manifestantes que pone el diario La Nación esta mañana. Y fíjese lo que son las cosas de la vida y por no respetar una regla de tránsito. Bien arriba, el diario La Nación publica: del calabozo a brillar en la cancha, el día agitado del número 1 del golf. Schaeffer se negó a un control policial y estuvo demorado. Luego se destacó en el Gran Premio. Qué tremendo, ¿eh? Bueno, para que vean, y TV anunció que se va de Independiente y generó una crisis. El querido
apreciado Carlos Tevez. Desplazan a jefa de la aduana por negocio bajo sospecha. Le sacan el cargo pero no la echan. Tomó un crédito que podría encubrir un soborno, dice. Milei en España. ¿Qué dijo el presidente argentino? Soy un liberal en un país de zurdos. Fuerte entrada. Uepa. Está fuerte Milei, ¿eh? Volverán a pagar el bono de 70.000 pesos para jubilados. Y otro título dice, el Papa se endurece con los fenómenos sobrenaturales. Les recordó a los obispos el poder de reconocerlos. Ahora lo decidirá el Vaticano. En un mundo cada vez más marcado por las redes sociales y las noticias falsas. Por eso siempre, con todo respeto le digo, recurran a los medios de comunicación que pueden o podemos tener errores, pero generalmente nos aproximamos a la verdad a la hora de difundir una información porque se verifica y se comprueba. Por eso que el Papa dice, ojo con las redes sociales y las noticias falsas. El Vaticano presentó ayer un nuevo documento por el que pasará a tener más controlante la proliferación de presuntos fenómenos sobrenaturales como apariciones de la Virgen, crucifijos que sudan sangre, estatuas que lloran o visiones místicas, eventos que pueden llegar a significar fraudes, abusos y engaños para cientos de miles de fieles católicos de todo el mundo. Y ya que estamos, aprovechemos y veamos también y escuchen lo que publica el diario Clarín de Buenos Aires. El gobierno argentino refuerza su acercamiento con Estados Unidos, dice. Milei arma revuelo en España con sus duras críticas a la izquierda. Ni de desapirí, Milei para identificarse y para definirse y para criticar. El presidente no es fácil, ¿eh? Fuerte. Y a pocos meses de su gobierno. Sí. Dice también, destaca lo del número 1 del gol preso por el tránsito. Un caso parecido de Maravilla Martínez, Carlos, al que fue en su momento jugador en Libertad de Sudamérica, de Cerro Porteño, que estuvo preso un tiempo, salió, ahora es jugador profesional y actualmente una de las figuras de Racing de Avellaneda. Degradan a la jefa de la aduana, dice, tras una denuncia por corrupción, dice también Clarín. Quejas en los bancos, esconden billetes grandes y se desprenden de los 500 pesos. Los jubilados cobrarán 8,8% de aumento, más un bono de 70.000 pesos. Tevez, desgastado por los últimos partidos, se fue de Independiente. Y hay una decisión en el ámbito de la justicia en Argentina, dice cadena perpetua para la hiena, el asesino serial de Córdoba. Y ya que estamos, miremos un poquitito, página 12. Página 12, todo el día ya, Milei. Lo que pasa es que es opositora, ¿no? Milei inauguró su insólito viaje a España con la presentación de su libro, el mismo que tuvo que ser levantado de las librerías por su falsa biografía. Allí explicó que será protagonista de la cumbre electoral del neofascismo europeo por la amistad que lo une al líder de Vox. A pesar de los reclamos parlamentarios, nadie precisó el costo de usar el avión presidencial en este viaje personal. El libro más caro del mundo, página 12 en primera plana. Ministro de Defensa, don Oscar González, vaya, buen día. Buen día, don Carlos. Buen día, Francesco. Buen día, profesor. Buen día, un saludo grande a toda la audiencia. De como buen yegreño, como buen casapeño, Sí, Acá todos hablamos. Todos hablamos. Carlos Vargas eso le costara un poco, pero yo estoy dando clases. Yo quiero decir con relación al ministro de Defensa de Valle de mi papá, pero independientemente de eso, porque yo no lo conocía. Lo conozco desde que hace 8 meses está designado como ministro de Defensa Nacional. Posiblemente es uno de los ministros de Defensa Nacional que mayor espacio ha ocupado en los últimos tiempos, por diferentes razones. Por A o por B motivo está ahí, desde el tema de llevar agua al Chaco, de buscar y acompañar la búsqueda del cuerpo de algún efectivo militar que alguna vez fue arrastrado o fueron arrastrados por raudal. Esta cuestión que tiene con el tema de la academia militar, porque mucha gente en algún momento, y años atrás ya dijimos, no, yo no me voy a ir al cuartel. Cuando se va a ser un como hay cuartel, ahí tenés que irte para recibir disciplina, para formarte, para ser educado, para ser respetuoso. Y la historia demuestra que no es tan así. Lo que yo no puedo entender hasta ahora, ministro, cómo se siguen dando situaciones de este tipo en una academia militar. Ahí llamó 500, 600 kilómetros de Asunción en un cuartel 20, 30 años atrás que alguien te podía dar un tuque o agredirte como quería y nadie se enteraba. Hoy estás para ser posiblemente general, porque tu sueño fue ese. Vos te formás para escalar a lo más alto de la milicia. Y
sin embargo tenés este tipo de comportamiento que fue una característica y por lo visto sigue en general. Realmente es una frustración para nosotros, hay que decirlo eso con todas las letras, porque estuvimos trabajando en la prevención de esto, de estos casos de abuso, porque esa es la, yo no quiero decir costumbre, pero es la característica de algunos estudiantes militares y militares mismos, que tenemos que desterrar definitivamente. Pero escuché también que estaban diciendo hay que fomentar la educación, los seminarios. Y don Carlos, yo te digo, desde el Ministerio de Defensa hacemos seminarios para dos aspectos muy importantes. Uno, esta cuestión de las agresiones, esta cuestión de los abusos, y otro, el tema de las adicciones a las drogas. Dos temas son los que llevamos en los seminarios, y personalmente yo me voy a dar algunas palabras siempre, ya sea al empezar o al terminar o en el medio del seminario. Ahí se va a intervenir. Y no es que me vaya a hacer una visita protocolar, no. Con todas las letras les digo las dos cosas. Uno, que el don de mando debe ser ejercido con corrección y sobre todo respetando al ser humano que está puesto bajo el cuidado suyo, porque el poder debe ser ejercido para cuidar al personal, no para perjudicarlo, educarlo, entrenarlo, ¿por qué no corregirlo también? Pero siempre dentro del marco de la ley y de la reglamentación. Aupeana pentendeia, mas eu creo. PJ, Oyapoa, Pea, OJ, Viñascueve, cárceles militares de Viñascueve, y va a salir de baja y va a tener la baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas, con todo lo que eso implica jurídicamente después. Como no entendéis, cuando hay una bojapú, tres ya están en la cárcel. Los de las lesiones menores también a partir de anoche, a las 19 horas aproximadamente, la jueza en este caso que está interviniendo en la Academia Militar ya decretó la detención de los dos cadetes. ¿De qué año son estos dos cadetes? Uno es del cuarto curso y el otro es del tercer curso. Del tercero. Hay entonces dos del cuarto y uno del tercero. Últimamente, porque hoy veían anteriormente Guarea. En general, Muejara Galeano, catedrático, Universidad Nacional de Asunción, se supone Francesco, casi profesional, ¿verdad? Entre otras cosas, yo comunicador, pero digo nomás que uno puede decir que la educación y la información te cambian, te transforman, sí, ¿verdad? Pero se repite esta historia, ministro. Si acá, con todo el respeto del mundo, porque acá pues se discute, algunos te van a decir, tiene que intervenir la justicia ordinaria. Sí, otros dicen, tiene que quedar en el marco de la justicia militar. Independientemente de quién actúe, la sanción y el castigo se tiene que dar. Porque si no, se va a repetir la historia, ministro. Ya se repitió varias veces. Sí, yo digo, don Carlos, que cuando me preguntaron por la intervención de la justicia ordinaria, si la intervención de la justicia ordinaria va a servir para que la condena sea más dura, bienvenida a la justicia ordinaria. Bienvenida. Tu legal 15 años y medio, si es por mí. Porque yo estoy molesto con estos cadetes. Uno, porque saben muy bien que no tienen que hacer. Y no es que a mí me contaron que ellos saben. Yo mismo les dije en varias oportunidades. De manera que contemplación alguna no vamos a tener. Por agresión, podemos nosotros entonces informar, porque es importante. Importante es que se sepa. Por agresión en la Academia Militar, hoy 3 estudiantes están presos. Así mismo. PCT. En la prisión militar de Viñascueve. Bueno, y voy a cambiar un ratito de tema. Marcelo, dame esa imagen que tiene que ver con la ruta PI-02. Un ratito, por favor, le quiero mostrar dos cosas. Creo que es una señorita. Sí. No, la otra imagen, por favor, la que PI-02 es la de la Universidad Nacional. Ahí dice 50, supongo que marca la velocidad, ¿verdad? Sí. Ahí se va a subir y se sube es una parada de colectivo. Pero esa señorita está hace 15 minutos, le estamos mirando nosotros. Está bajo colectivo, ¿no? Sí. No viene su línea. Uno. Y quiero que se mueva este colectivo porque le quiero pedir al Ministerio de Obras Públicas que arregle si puede. El bache que está ahí debajo de ese colectivo. Van a ver, ustedes vamos a tener nosotros la posibilidad. Porque voy a decir, no, pero no es muy grande, no. Es una ruta. Ahí van a ver ustedes, ahí está. Mire
bache en la ruta PI02 frente a la Universidad Nacional de Asunción. Dan de Autohila A monte, a monte. El colectivo mismo, Carlos, con este bache. No, pero cuando es más chico pues el vehículo, Claro, categórico. hasta puede ocasionar un accidente y puede ser fatal. Pero conste que está fresco. Si hace frío no quiero estar ni 10 minutos en el lugar de esa señorita. Estamos hablando del colectivo. Esa es una zona muy donde se siente mucho frío. Bebe recoja, bebe Es verdad. Bueno, y volvemos, y perdón, ministro, Por porque quería favor. contar eso, no quería dejar pasar a controlar, y nos vamos a controlar en qué momento se sube la señorita al colectivo. Bueno, decíamos nosotros, justicia militar, justicia ordinaria. Tiene que actuar, tiene que castigar. Me parece que llega al colectivo de la señorita. Y le pasó otra vez. Aquí me desgraciado con Ángela. Sí. Me pone nervioso, perdón, general, porque ya Francesco luego me dice, me altera. Hizo con la para y no le paró, o sea, bueno, perdón, ministro, Por favor. son problemas cotidianos. No, vivo. Entonces, tenemos, Ale para tu zócalo, 3 estudiantes de la Academia Militar presos por agresión. Y esa sanción y ese castigo se tiene que dar, porque si no, vamos a estar otra vez en otro programa juntos. Ya son 4, ya son 5, ya son 6, pero a esta gente no solamente suspensión de 3, 4 meses, pero huyen más, ¿verdad? No, van a estar con prisión preventiva, eso queda a cargo del juez militar. Ahora lo que hay que puntualizar también, 1 año de prisión conlleva automáticamente la baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas. Y a eso estamos apuntando con estas medidas que estamos tomando. Y está diciendo don Carlos, 1, 2, 3, entonces lleve 10, 20, los 20 los remontó a la cárcel. No estamos acá para apañar nada, porque no es este ITDI, que tienen de dejar la gente, tenemos que ocultar, esto no existe eso. Yo me enteré ayer del caso al mediodía. Al mediodía. Al mediodía me enteré yo del caso de los 2 cadetes y inmediatamente le convoqué a la prensa, les comuniqué eso. Me preguntaron, ¿y qué sanciones están recibiendo? No sé, porque se están yendo recién los jueces. Pero acá hay una cuestión, ellos no son todavía militares, ¿verdad? Son cadetes de la Academia Militar. Son cadetes de la Estado Academia. militar. Tienen el Estado. Por eso Entonces, si nosotros decimos son 3 militares, son 3 militares. Mejor estudiantes militares. 3 estudiantes Sí. militares, para informar bien nomás, Ale, Sí. por favor, porque pues, si no es ahí en Ñandutí dijeron que 3 militares y puede como que se tome que es de mayor jerarquía. Sí, sí. Pero vamos a poner 3 estudiantes militares. Lo más justo es. Por eso que están siendo juzgados por la justicia militar. Sí. ¿Verdad? Por eso. Sí, señor. Ministro, realmente llama la atención como esto, una constante, probablemente, no sé si sería muy injusto a mi parte decir que es algo que sucede todos los años, pero prácticamente casi todos los años tenemos este tipo de noticias. Por eso quiero consultarle el tema de la justicia castrense, ministro, ¿verdad? ¿De quién depende la justicia militar? O sea, a la hora de emitir un veredicto, depende del Ministerio de Defensa, es una justicia independiente. Te pregunto específicamente porque los casos no paran y las condenas nunca se publican. Entonces lo que nunca se sabe es si aquel militar que agredió a un rango menor realmente pagó las consecuencias de sus actos. Sí, Francesco, es cierto lo que decís en el sentido de la falta de comunicación. Y eso es lo que ahora estamos tratando de solucionar. Sí, por eso le dije a don Carlos, a mi vez en la Maguaré, preso. Y eso la gente no sabe porque no se publicó, ¿verdad? Pero la justicia militar no depende de mí. La justicia militar no depende ni siquiera del comandante de las fuerzas militares. Ahora sí, los jueces y los miembros de la Corte Militar son nombrados por el presidente de la República. Nombrados, pero tampoco el presidente de la República puede dar órdenes a los jueces. Ellos tienen la independencia. Y por eso que se van, actúan en la Academia Militar, que está a cargo de un general, ¿verdad? Y actúan, le apresan a los cadetes y van los cadetes a la prisión de Viñas, pues, oficiales también, ¿verdad? Y este problema que tenemos precisamente no es culpa de la justicia militar. La justicia militar actúa cuando hay problemas. El problema es la prevención. Ahora acá Carlos se abre un ejecutante coronel, acá tengo el nombre Carlos, el coronel, te digo el nombre, Cabrera, puede ser. Ernesto Sí, Cabrera, sí, del... Fiscal general militar. Fue compañero de colegio de Olga, mi señor. mira vos. Sí, Qué bueno, qué bueno. Pero sé que digo, no me acuerdo como de... No, pero está bien, está bien. No, pero o mejor dicho, planteaba la siguiente disyuntiva, de que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito, por el mismo crimen, que es una realidad. Por eso te consulto, ministro, ¿cómo hacer específicamente con estos casos, verdad? Porque
ya hay una fiscal de derechos humanos Sí. asignada al caso específicamente de Ángel González, del cadete militar de 20 años. ¿Y cómo van a encarar este caso teniendo en cuenta de que el hecho ya sucedió, la justicia ordinaria quiere intervenir y había una disyuntiva por parte del cuerpo militar que dice, nos gustaría que ustedes intervengan, pero según nuestra postura ustedes no pueden intervenir? Sí, la competencia la dirime la Corte Suprema de Justicia. Ah, Cuando hay litigio de competencia entre el fuero militar y el fuero civil, el expediente es elevado a la Corte Suprema y es la sala penal la que determina a qué fuero le pertenece el caso. Pues, Jara, Sí, yo lo que quiero destacar en este caso, Carlos, es el gesto acá del ministro que intervino inmediatamente, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, ya hay un resultado inicial dentro de este proceso, porque todavía es un proceso. Sí. Cosa que normalmente no es usual, y no digo porque él esté presente acá, sino que estamos hablando nada más y nada menos de inclusive la experiencia cotidiana, sea ajá, sea hay que, oye, pues no, muy terrible, ajá, dice. O sea, yo creo que esa es una manera en que la autoridad demuestra un sentido de compromiso social, y yo creo que eso es importante señalar. Yo les cuento, enseñé por muchos años en la Academia Militar, también en el Liceo Militar, conozco cómo es el ambiente, Sí. y obviamente también hay que separar ese proceso de formación con aquel que ya tiene la condición de militar, con ese que egresa y es subteniente. Y hoy tengo la satisfacción de dar clases con la gente de la Fuerza Aérea, y el militar tiene otro porte. De hecho no se puede generalizar nunca, pero la misma cosa ocurre con otras profesiones. A mí me llama la atención ese hecho de que de cada cierto tiempo aparecen circunstancias como esta, que no es solamente de ahora, de mucho tiempo, y tampoco es solamente acá, ¿verdad? Pero lo importante es que hasta este momento nadie tomó el toro por las astas, y acá hay un resultado, ¿verdad? Ya hay gente detenida. Eso yo creo que es un punto positivo dentro del proceso. Hubiera sido peor que en estas circunstancias pasaran los días y no hubiera pasado nada, o para ahí. pero quiero insistir en el tema de la justicia. Entre la justicia, y reiterar, justicia militar y justicia ordinaria. Sí. Si es justicia militar, baja deshonrosa. Sí. Ujú, Es un regalito claro. al final. No es solamente baja deshonrosa, Carlos, y cumple su condena. Vamos a suponer estos cadetes, específicamente este primer caso. El que le golpeó, El que le hizo lo del vaso a... Ese se expone a una pena privativa de libertad de 4 años. En la justicia militar. En la justicia militar. Pero la justicia ordinaria va a duplicar su pena si se comprueba que Sí. tiene responsabilidad. Sí. Porque va a ser lesión grave. Sí. Y lesión grave, la Claro. justicia ordinaria... Otra cosa. ¿Y la justicia castrense, en caso de que haya condena, ministro, te deja antecedentes judiciales? Claro que sí. También. O sea, es vinculante en cuanto a los antecedentes judiciales. Claro. La diferencia posiblemente está en la pena. Un condenado por la justicia militar que está prófugo cae en cualquier barrera policial porque figuran, tiene sus antecedentes. Sí. Acá hay un señor que no está de acuerdo con el general y menos va a estar con nosotros. Dice, no tiene, el ministro de Defensa, el general González, dice, no estoy de acuerdo con los castigos. No está de acuerdo, o sea, ¿qué tipo de castigo? Dentro de la carrera militar o en los cuarteles. No está de acuerdo con la agresión. ¿Yo? Vos no estás de acuerdo con eso. No. Me dijiste, pues. Es que no estoy de acuerdo, condeno. Bueno, ahí está. Pero acá hay un señor que dice que el militar debe estar preparado para los castigos físicos y hasta en caso de guerra para soportar tortura. Pues eso es otra cosa. Quería explicar un dato. Por favor, explicar porque Sí. otra vez más que... Porque justamente estaba diciendo, una cosa es el entrenamiento de los en los cursos de comando. Claro. Eso Son extremos. son extremos. Entonces el militar sabe que el apremio que está recibiendo es parte del entrenamiento. Y es un entrenamiento, no es una vejación. Porque a alguien le agarra y le mete en una pieza y empieza a pegarle sin ninguna razón. Esa es una tortura, una vejación, es aliena a la persona. Eso no es entrenamiento. Eso no es te prepara entrenamiento, para no. aguantar nada. Por supuesto, al señor que está ahí, con todo respeto le digo que en los cursos de comando, en el ejército del CIMOE, por ejemplo, ¿verdad? El entrenamiento es durísimo.
Hay, por ejemplo, periodos en que se llama de supervivencia. Se le larga al pelotón en un bosque y que sobreviva si es guapo, ¿verdad? Y por supuesto que hay siempre un control, no vamos tampoco a llegar al extremo de que el personal llegue muerto al otro extremo, ¿verdad? Pero es riesgoso, ministro. Claro, Como debe ser, pero la profesión militar es riesgosa. Claro. Es riesgosa, claro que sí. Por algo se jura, el juramento de la bandera es hasta perder la vida. O sea que tampoco con esta persecución que yo hago, en absoluto estoy queriendo llevar a que el militar sea, así como dijo el Señor, una persona débil. Todo lo contrario, todo lo contrario. Estos maltratos debilitan a la persona. Yo soy partidario del entrenamiento duro, es más, permanentemente me voy, profesor, no solamente a dar la charla sobre derechos humanos, también me voy a visitarles a los cursos de comando, al Chaco, en el río Paraguay, cuando están haciendo travesía por el río Paraguay, me voy junto a ellos en balsas improvisadas. Capilliri ya puedo buscarlo la balsa. Opear o Yupila alumno a por el río Paraguay. Riesgoso es, claro que sí. Como debe ser, como debe ser. Forma parte de un entrenamiento, que es una cosa distinta a esto que estamos hablando. Sí. Ahora, tortura. Pero ¿cuál es la filosofía dentro del cuerpo militar? Ya que estamos con el tema de la justicia ordinaria, justicia castrense, dentro del trabajo ordinario, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Radio Ñandutí. Carlos Báez es nuestro jefe supremo acá. Sí. Y me consta y me lo digo porque está presente, ¿verdad? Pero Carlos trabaja más que casi todo acá, ¿verdad? No quiero decir que todo porque por ahí hay una excepción, pero que si yo tengo un problema, le comunico a Carlos y muy al contrario de lo que parece que pasa en el cuerpo militar, Carlos sirve incluso más que yo, que si yo me soluciono mi problema, los problemas de nuestro equipo, es como que Carlos está al servicio nuestro, ¿verdad? Hablando dentro de la buena palabra Sí. de servicio. Sin embargo, lo que se ve dentro del cuerpo militar es que el rango menor está al servicio del superior. O sea, que el rango menor tiene que responder órdenes, etcétera, etcétera. Te voy a contestar. Cuando yo fui comandante del ejército, en el día del ejército paraguayo, di algunas palabras que se tienen que dar. Y le di brevemente unas recomendaciones a los comandantes de cuerpo de ejército, comandantes de divisiones. Les dije que el don de mando es ayudar, proteger. Y en síntesis, comandar es servir, les dije. Y es lo que vos estás diciendo. Pero no se ve eso, ministro, porque yo voy a hablar de la Es que se ignorancia, ve y la lo que- parte negativa. Claro, es Eso. porque lo que se escucha pues es que el rango mayor le ordena al mitaí, al menor, tráeme eso, o sea, es como que se comunica desde dentro para afuera de que el rango menor dentro del cuerpo militar está al servicio del rango mayor. Por eso te pregunto filosóficamente qué se enseña. Es que debe ser así. El superior no tiene que pedirle por favor al subalterno, le tiene que dar órdenes. Pero así también, cuando el subalterno necesita de su superior, él le tiene que dar su apoyo. Lo uno no quita lo otro. Dentro de lo que son las órdenes, ministro, perdón, Carlos, vos decís no está hablando, pero ¿hasta qué punto puede dar órdenes? Es decir, yo entiendo que de repente el rango mayor por así decirlo, Sí, ¿verdad? Le puede decir al rango menor, anda, yo te decino tal tarea. Pero le puede, por ejemplo, pedir, qué sé yo, hacerme el tereré. O sea, tipo cosas personales le puede también pedir. No puede. Las órdenes deben estar absolutamente dentro del marco legal primero y reglamentario después. Todas las órdenes que den los superiores deben ser correctas. Y todos sabemos el reglamento militar, los militares, ¿verdad? Sabemos perfectamente qué órdenes debemos de dar, no es podemos, debemos de dar, y qué órdenes no debemos de dar, porque es una equivocación pedirle a los militares que le pidan, por ejemplo, por favor al subalterno. Eso está mal. ¿Por qué? Porque nuestra disciplina es vertical. Claro. Y un militar que actúa en forma, digamos que horizontal, inclusive está violando la Constitución Nacional. Porque en la Constitución Nacional dice claramente que las Fuerzas Armadas son una institución, aparte de permanente y compañía, una institución que tiene la disciplina como una obligación. La cadena de mando, la verticalidad, se tiene que mantener en las Fuerzas Armadas, quiera o no el superior, y ni qué decir el subalterno. Eso también que quede bien claro. Ministro, fuerza de tarea conjunta.
Sí, señor. se expande, Sí. se extiende. ¿Cómo ves eso? Nosotros estamos conscientes de que teniendo el entrenamiento, teniendo los elementos de combate, inclusive tecnología, no en la envergadura que queremos, pero sí tenemos, no podemos estar mirando a otro lado cuando existen grupos que con su accionar y con el armamento que tienen, inclusive ponen en entredicho la facultad soberana del Estado en alguna parte del territorio. Ahí eso amerita que nosotros intervengamos. O sea, pero En apoyo, Carlos, en apoyo a la fuerza policial. ayudando con la Policía Nacional, con la Senat y claramente con el control del Ministerio Público. Por eso que cuando dice van a militarizar, eso no es cierto, porque No se puede, ¿no? no se puede y no se debe. ¿Y cómo se demuestra que no estamos militarizando? Porque estamos trabajando con la policía, con la Senat y reitero, con el control del Ministerio Público de los fiscales. Ministro, gracias por venir. Yo cuando dije que no lo conocía al ministro, digo, no lo conocía como yegreño, porque él fue comandante de la fuerza, Del ejército, perdón. Sí. Y yo conocí que es oriundo de Yegro cuando asumió como ministro de Defensa Nacional. Y por ahí Yegro, Sí. ahí por la veta. Pero mi vida mira, pobre general. Sí, ¿verdad? como Yo no. creo que cuando- Desde poco, agora, Pacheco no igual. seu juteño. No sé cuál. Antes con Yuteño. Llega un momento en mí. Sí, por compañero yo prometí desfile el 13 de mayo, un desfile militar que absolutamente es parte de la filosofía del Ministerio de Defensa de que las Fuerzas Armadas se acerquen a la población. Y bueno, íbamos a hacer un lindo desfile en Yegros, pero hubo Iban a hacerlo, hicieron. no hicimos. Pero En algún momento. que era para el 10 de junio, conmemoración del 12 de junio, el 10 de junio tú sabes, Carlos Yegreño y Olimpero el ministro. no sé, mentira, No, mira, pero ¿sabes que si estábamos en el cuartel arrestado ya? Yo consideraba que el ministro era buena gente, ¿eh? No, pero sí, Una última consulta, señor ya me presidente. dijeron, ¿no? ¿Para qué le poner Pacheco contigo? Cuando se vaya al cuartel vamos a ganarnos de ahí. Vos sabés que me preguntan acá al privado, una última de mi parte. Sí. ¿En qué consiste la cárcel de Viñajuel, ministro? En el sentido de que aquí se expone Hay de todo ahí, tío. No, me imagino, pero que se lo puede recibir en finca, cuántas horas está al aire libre. ¿Cuál sería la condena para aquel que cumple una condena dentro de Viñajuel? Y es bastante rigurosa la vida. Sí, pueden recibir visitas, pero totalmente en un régimen establecido. No es que va y llegando nomás, yo competeja ni ese cadete fulano. No, tiene su hora de visita y sus días también. Y en cuanto a la disciplina, ¿tiene su servicio? No, ellos están presos, ellos no cumplen ningún servicio. Justamente ese es el principal castigo. Vamos a suponer un oficial es arrestado en el cuartel. No hablamos de la cárcel militar. Vamos a poner 48 horas de arresto. Y sin perjuicio de sus funciones. Va a cumplir esos servicios y a la noche, en vez de a su casa, va a quedar dormido en el cuartel. Pero cuando es un poco más seria la situación, es con perjuicio de sus funciones. Va a decir, hospital y cóctel a mi y tino no vive. Entonces, el que va a la cárcel no cumple ninguna función. ¿Cómo va a cumplir? ¿Cómo estos cadetes energúmenos van a cumplir servicio en la cárcel? No se puede dar ninguna responsabilidad. No, ni a jugo y tema. ¿Entendiste lo que te dije? Sí, en el fondo. No es igual, ni siquiera, no, ya. No, el general le tiene cortito a los cadetes y ayer no. No, hasta ahí nomás. Ni fútbol le dejan jugar. Eso es excusa de no quiere jugar con usted. No, que bien, mire, pues, Eso es casi más seguro. General, gracias por venir. Gracias a ustedes. Mañana, muy amable. Muchísimas gracias. El general retirado, en situación de retiro, Óscar González, ministro de Defensa Nacional, con nosotros acá en la gran cabina. Hoy es sábado, hoy es 18 de mayo del año 2024. El diario digital Perú. Un día como hoy nació Félix Fernández, Félix gran Fernández. poeta, compositor. Sí. Y un día como hoy falleció en el 2021 uno de los más grandes artistas, un genio de la arpa paraguaya, don Tito Acuña.
Tito Acuña. Sí. ¿Eso es reciente o no? Y 2021. Es 2000, sí, hace 2 años. Por el Sí. tema del COVID. Él no era de Oviedo Acuña. Está dando un tiempo famoso. Cierto, Tito y su hermano Dino. Yaiguán. Estamos hablando. Bueno, veamos, y hace 36 años estaba el Papa Juan Pablo II, un 18 de mayo. Hoy es su cumpleaños. Y festejó su cumpleaños acá. Sí, el 18 de mayo es su cumpleaños. Habló guaraní, 1920. Sí, Y habló mejor que alguien que yo conozco. Sí, El polaco, Carlos Bontilo, y él es el que aprendió guaraní en sueños. Se ¿Cómo llama es eso? hipnopedia, se llama la técnica. Y aprendía con unas grabaciones en sueños antes de dormir, porque estaba ahí en la cama. Y al otro día estaba una monja paraguaya muy recordada, y era la que le ayudaba a pronunciar las palabras. Fue una cuestión interesantísima. Parece que era la hipnopedia. hipnopedia. Urgente necesito eso, Se acostaba con él y venía al día siguiente. Sí, estamos igual a veces. A mí me tenía monja, después te iban a hacer esa y Ana Berbeña. Y a mí así 36 años atrás. ahí está. Yo me le explico a Carlos Báez, ministro, que tengo un problema yo. Que los fines de semana yo salgo muy aprendido acá. Hablo guaraní todo el día. Pero por una semana me cuesta porque no hablo con nadie. ¿No? Entonces pierdo ese... No, que general de No, era jefe de cuartel. Bueno, vamos a mirar un poco el diario digital de Radio Llanotina a continuación, por favor. En un ratito vamos a ir a Jessica, pero quiero mostrarle esto que tiene que ver con el presidente del IPS, porque dice el título principal que IPS devuelve camioneta de narco a Cenavico, ya que lo vino ahorita. De camioneta de narco a Cenavico. Hubo un planteamiento, posibilidad de acuerdo entre Cenavico. A Cenavico le conviene que sus vehículos se muevan y se utilicen, pero bueno, no estuvo en condiciones IPS. Y con tanto problema que tiene, ellos ya gustaramos. Bueno, Jessica, volvemos contigo, por favor, de exteriores. Jessica Martínez. Nos encontramos en la comisaría 20 con respecto a este terrible hallazgo que se produjo ayer cerca de las 20 horas. Una madre y su hijo sin vida fueron hallados. Nos encontramos aquí con el comisario José Palacios sobre este hallazgo que se dio en el barrio Nuestra Señora de la Asunción, más conocida como Tablada. Muy buenos días. Buenos días, un saludo para usted, la amable audiencia. Efectivamente, a las 20:40 horas el día de ayer, el sistema 911 dio aviso a esta comisaría de que había un supuesto hecho de suicidio. Efectivamente, el personal se constituyó en el lugar, fue siendo recibido ya por familiares. Se pudo ingresar en la pieza, en el domicilio, una pieza, y se pudo corroborar que una criatura de 5 años de edad yacía sin signos de vida, y al lado la madre de 39 años de edad. Precisamente la última conversación o comunicación que se tuvo con ella específicamente fue de anteayer a las 21 horas aproximadamente. Pasaron las horas por la noche, el tiempo de descanso en sí, y desde el transcurso del día se querían comunicar con ella y no conseguían. Entonces, ante esta situación, familiares cercanos se pusieron en contacto con el sobrino, que reside también en la misma casa familiar, y fueron y forzaron la habitación, la puerta de la habitación donde estaba ella, y donde ya prácticamente se pudo tener una visualización del dantesco escenario ocurrido allí, por lo que en esa acción, ¿verdad?, procedieron a bajar ambos cuerpos en el suelo, que estaban suspendidos desde el tirante del techo que estaba ahí por una sábana. Entonces procedieron a bajar los cuerpos y a dar participación ya inmediatamente a la policía, y a raíz de eso fueron convocados todos los órganos especializados, la gente del Ministerio Público de igual manera,
y se realizó el procedimiento como corresponde. ¿Los cuerpos fueron llevados a la morgue o la fiscalía determinó la entrega de cuerpos inmediatamente? La agente fiscal dispuso la entrega inmediata a la hija y a la madre también de la fallecida, quienes se encontraban en el lugar una vez realizada la verificación, la inspección física de los cuerpos y al tener certeza de la causa de muerte, entonces se dispuso su entrega inmediata para el sepelio correspondiente. Muchísimas gracias, comisario José Palacio, sobre esta triste noticia que se dio a conocer ayer en horas de la noche tras este terrible hallazgo donde madre e hijo perdieron la vida en estas circunstancias. Gracias, Jessica. Hecho lamentable. Muchas veces uno tiene muchísimo cuidado a la hora de compartir este tipo de noticias, pero duele, afecta y trasciende la información con respecto a una situación que tiene que ver con una señora de ni siquiera tiene 40 años y un chiquito de 5 años. El diario ABC Color rescató 2 títulos esta mañana. Vía amparo buscarán que en el hecho aclare agujeros. Tiene que ver con el intendente de Asunción. Y patean para adelante paro del transporte, dice también el diario ABC Color. Así que por lo menos este lunes, este martes y este miércoles no hay paro de transporte. Se va a seguir discutiendo, se va a seguir peleando y espero que toda esa discusión y toda esa pelea nos lleve a alguna vez y a corto plazo, si es posible, a una solución para que sea dignificado el usuario del transporte público de pasajeros. ¿Qué dice el diario Última Hora? Habla también del tema de los transportistas. Dice que el gobierno posterga paro ante chantaje y dice a cuidarse con el fresco. De este tema, más temprano aquí en la gran cabina de Ñandutía M, Ñandutí TV, habló con nosotros el doctor Robert Núñez, con algunas sugerencias y recomendaciones también, mucha fruta y verdura, decía, entre otras cosas. Y La Nación destaca también este tema de los transportistas y dice, por ejemplo, que el gobierno no cede y transportistas postergan huelga, y habla también de la gira del presidente de la República, Santiago Peña, que está dejando los Estados Unidos de Norteamérica para ir a cumplir actividad oficial en Taiwán. Bueno, vamos a cambiar de tema un ratito, porque quiero saludar a nuestro invitado. Ayer hablábamos con él y cómo son las cosas, porque cada uno pues tiene su lío, su drama, sus complicaciones, sí. Hay informaciones e informaciones. Y bueno, este tema a los que de una u otra manera, ¿cómo que somos perrunos o animaleros? Sí. Nos duele muchísimo. Y ayer le escuchaba a una compañera decir, cuando escuché hablar al señor que denunciaba lo de su mascota, de repente tenés ganas de apagar y cambiar la radio, pero al mismo tiempo también tenés la necesidad de difundir esto, porque no puede haber pues, ciudadanos de este tipo. ¿Cómo está? Buen día, gracias por venir a visitarnos esta mañana. Buen día, querido Carlos, buen día para toda tu audiencia. Y sí, es muy doloroso esto, lo que está pasando a nosotros, a mi familia, un caso que no podemos dejar pasar por alto, es el caso de mi caniche, ¿verdad? Sí, David es el que comparte con nosotros, el dueño de una o un caniche. Es un caniche. Y tengo otro perro más grande que es Chuck, que es el que se salvó. Lo que están en la imagen son los dos. Son los dos de mi perro, sí. Primeramente, como se nota en el video, ellos ingresaron por el lado más para allá, hacia el frente, el cual este asesino de perro, por llamarlo así, de nombre Darío Galloso, él ve que los animalitos están en su patio y acciona, puso un alambre porque mi circuito cerrado no capta eso, ¿verdad? Y él sabe eso. Es un tipo de persona, por decirlo mal hablado, así, calculadora, metódica, está para hacerte daño, está viendo, calculando, porque tiene circuito cerrado del otro lado de su casa. Ese es un patio, yo no sé si es de él, pero él vive al otro lado, para que se entienda bien, ¿verdad? Yo pero pregunto nomás, ¿verdad? ¿Qué daño le estaba haciendo? Ningún daño, Carlos. Ningún daño. O sea, ni si hay daño no se justifica una reacción de esa vive electrocutata. Claro. Es muy doloroso, se ve claramente en la imagen. Estamos esperando la necropsia, le dicen ellos, del bienestar animal, que tenían que llevar
para hacerle la necropsia y para ya accionar ante esto, porque esto no puede quedar impune, no puede quedar más. Ahora, David, ¿cómo es el nombre de Galloso? Darío Galloso. Darío Galloso. Sí, señor. ¿Por qué Darío Galloso tiene? Porque ahora pues la información gira en torno al asesinato del Caniche. Hay que decirlo, un asesinato. Sí. Ahora, más allá de eso, hay un conflicto con tu familia. Vos comentabas el caso, por ejemplo, de cuando tu hijo entrenaba en tu casa, Sí, sí. él le molestaba a tu hijo menor, con tu hijo menor hace lo mismo. ¿Desde cuándo esta rivalidad, por así decirlo, con este personaje? Mira, para que se entienda bien, antes que nada, quiero decir que yo tenía una muralla, porque viste que lo dije en las entrevistas anteriores, yo tenía una muralla ahí, tengo acá el video, cuando mi señora en uno de los tantos casos, mira que esto ya viene de hace 20 años, no es de ahora, esto es de 20 años, y trataré de no quebrarme porque tengo tanta impotencia, y tanto mío como mi familia. Esto viene ya de 20 años atrás. Este tipo nos hostiga, Darío Galloso. Yo no sé qué problema tendrá con nosotros. Anteriormente ese era un baldío. Anteriormente. Yo ya tenía toda mi muralla hecha. Yo no tenía circuito cerrado. Porque en el barrio no necesito, sinceramente yo no necesitaba tener circuito cerrado. Acá, Carlos, yo tengo que salir de casa y ya tengo que abrir mi cámara. Sí, Todo apunta hacia su casa. Yo no necesito tener por ladrones. Un tipo peligroso, le tenemos miedo. Mi señora tiene problemas ya de nervios. Esto, Carlos, yo vengo golpeando puertas porque tengo que hacer justicia. Porque ayer fue mi perro. Si mi hijo le seguía a su perro, mi hijo chico de 5 años, iba a morir con el perro autista. Mi hijo no habla. Te quiero mostrar una imagen, Carlos. No sé si le pasa a tu productora. Pero te quiero mostrar donde mi perro ahora, cuando se despierta y se pasea por la casa, me muestra donde dormía su perro y él me hace así porque no habla. Y toca el sofá. El sofá donde su hijito le... Y claro, Es su compañerito. Mi hijo no habla. Perro de compañía. Su perro de compañía. Esto le indicó la doctora. Nosotros tenemos seguimiento de que nació él. Mi hijo no iba a caminar, mi hijo no se iba a mover. Mi señora hizo de todo por él y logró que camine mi hijo. Logró muchísimas cosas. Le compramos este caniche. Y esto vino a pasar ahora, es muy doloroso. La gente critica, juzga, pero no sabe lo que pasa en un hogar. Claro, pues la gente pues... ¿Por qué no le cuidas? David, escúchame, pues, la gente pues tiene, dice, los grandes problemas y las grandes cuestiones, pero cada uno tiene su mundo. Claro. Imagínate que mucha gente a lo mejor ni siquiera sabía lo del hijo de David. Mi hijo autista. Y lo que significa para él, para su esposa, para los padres, para la familia, una recomendación es decir, comprarle para su mascota. Se va a ir acostumbrando y viene alguien y pues como mínimo son, ¿cómo se dice? Un desalmado. ¿Qué daño pico te está haciendo un caniche de ese tipo? Nada. Vino Carlos, vino el 3 pasó esto. Yo siempre en casa nos inundamos todo. Y entonces adentro de casa hicimos un pequeño préstamo, estamos arreglando adentro. Y el caniche siempre yo le meto adentro porque yo sé de tipo de persona como él, no controla noche y día, Carlos. Está en su casa 24/7. ¿Que él vive solo? No, tiene su señora, es la tercera señora, las otras se fueron. Una se fue toda chueca, la otra se fue de medio porque es un tipo muy peligroso. Yo le escribo así. Yo le escribo así porque yo soy el que vivo día a día esto. Me callé muchísimo, Carlos. Muchísimas me callé, me aguanté, me atajo para no hacer justicia por mano propia. Muchísimas más. Imagínate no dormir, yo no duermo, yo estoy atento. Te juro, yo estoy atento. Porque tenemos miedo de él. Mi muralla, Carlos, echó derramando agua noche y día. Hace 8 meses atrás se cayó mi muralla. Yo tenía muralla ahí, Carlos. 2 metros de altura. Y se inclinaba un poco hacia su patio. Eso le molestó. Porque su terreno está pasando, tu muralla está pasando a mi patio. ¿Por qué no vino a pedirme bien? ¿Sabe qué, David? ¿Qué tal, vecino? Podemos echar tu muralla. Yo quiero hacer mi muralla acá.
Así como una vez vino una vez a pedirme, vamos a hacer una construcción, el albañil, más vino el que iba a construir, mira David, es de tu muralla, sí, metele, papá, acá vamos a hacer acá 10 metros, metele, no hay problema con el albañil. Y esta persona, hermano querido, hace 20 años, Carlos, anteriormente venía a quemar basura al costado de mi muralla, casi quemó toda mi casa una vez. Pero pues esta es una cuestión independientemente de la relación. Todos tenemos que saber que la ley castiga comportamiento de este tipo con los animales. Vamos a hablar un poquito más tarde incluso con gente responsable del tema. Yo insisto, vos hablabas ayer, cortaste el teléfono con nosotros y llamó la diputada Virina Villanueva para contarse de una situación que vive porque dice que tienen una mascota en Surubí, que recorre las casas y eso, y se va y come, parece que el balanceado de una de las mascotas. Entonces le amenaza, le hace amenazar o le amenaza a la diputada, no podés por un animal, no. Busquemos una solución. Claro. Pero esta afirmación es fuertísima. No, porque o sea que vino, Carlos, porque me olvido de las cosas, que tengo tantas cosas en la cabeza. Vino y me dijo el 13 pasó esto, lunes 13, el 14 cuando viene la policía, el oficial, excelente trabajo de la Policía Nacional, quiero recalcar, el oficial Núñez vino en casa. Y después que se retira el oficial, él me dice, ¿por qué no lo podemos llevar bien? Perdóname, yo te voy a comprar otro perro. Pedile perdón a Dios. Pedile perdón a Dios, hermano. Porque lo que hiciste no tiene perdón, hermano. De mi parte no tiene perdón. Esto es muy feo. No es comprar nomás un perro, te voy a traer nomás un perro. Era un integral de mi familia. Era la terapia de mi hijo. Y no podemos dejar. Aparte, David, yo me imagino nomás que la impotencia que te va a generar el hecho de la falta de respuesta por parte de la justicia, ¿verdad? Y sumando nomás a esto, a mí me llama poderosamente la atención, Carlos, la actuar de la justicia, teniendo en cuenta de que, como bien mencionó David, acá es un caso grave teniendo en cuenta de que le asesinaron a un perro. Pero incluso pudo haber sido mucho más grave en Guadalajara porque pudo haber sido el hijo de David. Y si le seguía. Claro, y ahí hablábamos de la muerte de un niño por culpa de un tarado mental que le está guerreando a su vecino. ¿Qué te dice la fiscal del caso? Nada todavía. ¿Hablaste con ella ayer? No hablé todavía. No hablé nada todavía. Pasó todo el informe, nosotros estamos esperando que bienestar animal. ¿Pero hiciste la denuncia? Yo hice toda la denuncia, ya pasó toda la fiscalía. No, el día 14 ya pasó. El día 14, sí. El día 14 ya pasó todo ya. Ahora estamos con mi abogado, el doctor Cresta, para irnos el lunes a la fiscalía. Esto va a llevar todavía tiempo, ¿verdad? Pero necesitamos, si me puede dar una mano, estoy golpeando puertas. Ahora con ustedes llegué para apurar la necropsia, entonces necropsia, que para determinar quién murió electrocutado. En las imágenes se ve, se contundente, el perro más grande se salvó. Y vos sabés que cómo es calculador este tipo, y tengo imágenes, le pasé a la productora también, cómo se subía antes cuando tenía muralla a mirar, a hostigar sobre la terraza. ¿Tenés la imagen, Carlos? Entonces este es un problema. No, dice, antes, cuando eso decí, Carlos, que mandé poner la cámara, porque yo no tenía cámara. Anteriormente ponía la vereda, y tengo vecinos que son testigos de eso. Tenía la varilla de hierro y por eso metía electricidad. Venía vaca, gato, perro a morir ahí. La vaca no moría, el perro y el gato sí. Y le metían la bolsa y le tiraban en el basurero. Y se caga de ese tipo. Se cae, te juro, la vez pasada cuando vino a hacer el levantamiento de cadáver, el bienestar animal, el asistente fiscal y la Policía Nacional vinieron a casa los tres. El tipo se cagaba la risa, mira, se cagaba la risa. Tipo más, es la pellazota. ¿Qué? Yo tengo una impotencia tremenda, te juro. Yo con mi familia, mi señora, como te dije, Carlos, está subiendo desde los nervios. Ella no se va tranquila. Es más, quiero recalcar un punto muy fuerte para mí. Mi señora es personal de blanco, trabajando en lugares de noche. Llega de su trabajo, él ve por el circuito cerrado, Carlos. 6 de la mañana, hermano, a todo volumen la música. Viene a pegar chapas, viene a pegar tambor. Eso no llega a grabar, pero hermano, eso es enfermo. ¿De cuál le gusta escuchar la música a esa hora? ¿Y dónde viven ustedes? ¿En la dirección que suena? En Barrio San Marcos 1 y 2. ¿Pero dónde es? En la ciudad de Limpio. ¿En Limpio? Sí.
Pero no puede ser. No puede ser. Yo ya le denuncié, Carlos, en la fiscalía. En mesa de entrada me dice, señor, ¿por qué usted no soluciona? Nosotros no somos niñeros de vecinos. Yo ya le denuncié, que yo me muralla, le dije a mi señora, déjame, madre. Vamos a dejarle, madre. Pero te echó la muralla y... Sí, pero la policía me dice, no podemos hacer nada porque no es, en aquella época, es su patio, no podemos hacer. Cuando venía, Carlos, es más, anteriormente hacía disparos en su propiedad. Él tiene antecedentes, fue preso. Es que hay tantas cosas que contar que de repente me acuerdo, cosas que no me acuerdo, pero hay tantas cosas que contar sobre esta persona. Es peligrosísimo y quiero que quede esto precedente, porque el día esto si se queda vale, yo me tengo que cuidar. Y mi familia también. ¿Tenés por integridad tuya y de tu familia? Claro que físicamente. Claro que ¿Vos sí. crees que le puede agredir físicamente a él? Claro que sí. Anda armado, él no tiene que tener arma, anda armado. Vos sabés que en la madrugada, hace un mes, 2 meses atrás, escuché, yo 3:30 me levanto porque yo temprano trabajo, 3:30, escuché que me pero, digo, y me fui y abrí el circuito cerrado, no vi nada, y entonces me subí por atrás, en una escalerita y me subí, y vi todo el tipo seguía con el aire comprimido, y nada, le disparó a mi perro, al más grande. Qué verdad. ¿Qué te pasa a hacer algo? Esto es mucho más de lo que uno cree, uno piensa lo que significa vivir en esta condición. Gracias por venir, Ñanduti. Vamos a acompañar, vamos a preguntar, vamos a insistir. Por acá hay varios factores. Por ejemplo, cuando le hace daño a una mascota que no te hace un castigo. Identificar para ver, ¿en qué te molesta? ¿En qué te molesta? Bueno, gracias, David. Muy amable. Gracias, Carlos. Gracias a tu... Un gusto. Bueno, vamos a hacer una pausa, reiterando que vamos a tener jornada fresca hoy, mañana y lunes. Para mañana 10 grados la mínima prevista en Asunción en el área metropolitana y para el lunes solo 9 grados. Así que Pepe ya Honsa también. Sí, muy bien. Hagamos la pausa, por favor. Estamos hasta casi las 9 como todos los sábados. Mañana arrancamos también a las 6 de la mañana. Comenzamos la gran cabina. Propuesta de Ñandutí AM, propuesta de Ñandutí TV en el canal 17 de Tigo. Ya volvemos. Que compartimos aún la música de nuestra ley, el poema y de poca luz. Y canta conmigo, amigo, y cántame la canción de todos los entendidos. Ayúdame con tu voz, el grito de jornada que llegue a quemar el sol. A todos nosotros de hacer un mundo mejor. Por tu teléfono y tu computadora pasa toda la información de tu vida, lo que compras, lo que pagas, lo que vendes. Todos tus vínculos están ahí. Pasa tu trabajo, tus amigos, tu familia, tu intimidad. El sistema es vulnerable y estás expuesto a indefenso a ciberbullying, fraudes online, robo de identidad, ataques al sistema del hogar y extorsión cibernética. Protégete y vive tranquilo con el nuevo ciberseguro de Patria Seguros, porque lo que más te importa está en línea y cuidar tu seguridad es nuestra prioridad. Contactanos hoy mismo. Los sábados, cuando el país elige informarse, elige Bueno, aquí estamos arrancando Made in Paraguay. ¿Cómo están ustedes? Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, actualidad política, social y cultural y toda la información que debemos saber. ¿Hay alguien que va a investigar esta brutalidad? Made in Paraguay. Un programa con código. Poquito de música, Toy. Con Leo Rodín. Este sábado a las 9 por Ñandutí 10:20 AM, Ñandutí TV y multiplataforma. Chao. Ñandutí ilumina tus mañanas con las noticias más relevantes. Carlos Báez, José Casañas Levy, Claudia Aguilera y Choche Obando. En Franja Roja, un programa donde la actualidad de la información, entrevistas y opiniones marcan el inicio de una nueva jornada de 5 a 8 de la mañana. De 5 a 8 de la mañana. Franja Roja, por la nueva Ñandutí, 1020 AM. Por la nueva Ñandutí, 1020 AM. Descubrí cada día una nueva perspectiva con nuestros invitados especiales en la gran cabina. La realidad del país. Cada tarde.
tarde, en la nueva Ñandutí. Donde hablan todos y se habla de todo. La gran cabina, con Carlos Báez, Francesco Fiori, Cae Duarte, Sebastián Villarejo. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Somos tu primera fuente de información. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor. Estamos de vuelta, estamos en la gran cabina, señoras, señores, estamos compartiendo esta propuesta de Ñandutí AM, propuesta de Ñandutí TV. Hoy es sábado, hoy es 18 de mayo del año 2024. Me parece que le va a dar meteorología, porque meteorología hablaba de lluvias dispersas hasta para ayer, incluso alguna que otra lluvia ligera para esta madrugada. Y así como están las cosas, parece que va a ir mejorando en las próximas horas y posiblemente ya mañana será un domingo con sol en Asunción, en el área metropolitana. Estamos en la gran cabina, propuesta de Ñandutí AM, propuesta de Ñandutí TV, con Francesco Fiorio, con el profesor David Galeano, Muejara. Vaya ya vaina. Muejara Fiorio me dijo. No, Muejara. Perdón, ya pensé que me decía a mí. Y a continuación tenemos la posibilidad de recibir al querido y apreciado Luis Rubín, que está ocupando una función muy importante hoy con relación a lo que estamos hablando. Bienestar animal. Bienestar animal. Hola Luis. Muy buenos días, Buen día, a todo buen el día. equipo, a la audiencia, encantado de estar aquí. Bueno, disculpa que sea un sábado a esta hora que te molestemos. No, realmente desde que asumí no hay días, No hay ni día. feriados, ni nada. Bueno, contanos en qué consiste la función y después entramos en temas específicos, por favor. La Dirección de Protección Animal se creó en el 2019 en base a una ley que se había hecho en el 2013. Tardó muchísimo en aprobarse, nadie quería asumir, lamentablemente, crear esta secretaría, esta dirección, y se tardó muchísimo. Es en base a una ley que hoy está, para mi punto de vista, no cumple todos los objetivos, pero eso es un punto aparte. Una ley justamente para proteger a los animalitos, pero incluso parte de la ley habla el día de mañana, cuando se pueda implementar y hacer todas las resoluciones que hay que hacer, ayudar a los refugios y a las rescatistas que hacen una labor increíble, que realmente en su momento y en todo momento le tocaría al gobierno de turno, ¿verdad? Y a las municipalidades hacer un trabajo que es sacar esos animalitos de la calle y darle una mejor vida. Entonces, la Dirección de Defensa sobre todo se basa en la ley 4840, que es la protección justamente de los animales en general. Cuando hablamos de la ley 4840 no especifica que solamente son perros y gatitos. Hay que aclarar. Es en general, y en el apartado que donde hay un poquito de confusión es donde interviene el MADE, que son animales exóticos, que ellos intervienen cuando están en libertad y nosotros cuando están en cautiverio. Eso habría que modificar también, que ya hablaremos en su momento, porque hay que trabajar, porque hay mucha gente. Hay un monito suelto en tal sitio, hay un papagayo, bueno, ahí no interviene la dirección. Nosotros podemos intervenir si es una denuncia sobre maltrato de un monito en una casa, de un monito en una jaula, Claro, eso es lo que quiero que diferenciemos, y es difícil diferenciar, porque creo, bajo mi punto de vista, que habría que separar, o darle todo a uno o todo al otro, porque si no la gente se confunde. En esa confusión el animalito sufre hasta que interviene o llega la denuncia al MADE, se pasa por la denuncia por defensa animal. Ahora, en un caso específico que recién estuvo... Sí, le estuve escuchando. Estuviste escuchando, ¿verdad? Yo entiendo, Luis y compañeros, que cada uno tiene sus líos, sus dramas, sus complicaciones, pero hay que ponerse en el lugar de cada uno. Esto de los animales no es poca
al animal y punto. Esto puede tener sus consecuencias jurídicas, Luis. Bueno, vamos a entrar en un tema complicado para mí porque llevo 2 meses y medio. Realmente entiendo la decepción de muchas personas, porque si vos tirás de hemeroteca y de archivo, ¿cuántas multas graves vas a encontrar? ¿Cuántas penas graves vas a encontrar? ¿Cuántas personas presas vas a encontrar? Entonces, claro, la gente demanda, y yo le entiendo, pero yo llevo 2 meses y medio donde tengo que solucionar muchas cosas para que justamente podamos lograr tener esas sentencias firmes, esos ejemplos que digan a la gente, y no como decía el señor justamente ahora, que este sujeto encima se reía cuando estaba ahí la intervención. Si ustedes pueden dimensionar, perdón, si ustedes llegan a saber lo que es el interior, donde hay tantas malas costumbres, donde tenemos que trabajar en tantas cosas para que la gente entienda que hay cosas que son maltrato, hay cosas que no entran en la cabeza. Yo le ponía de ejemplo estos días a una persona, no sé si para vos que sos más joven, perdón que me meto a ustedes en otro, pero en mi época, y hasta hace muy poco, era como algo lindo regalarle una ondita al niño. Sí. ¿Para qué era la ondita? ¿Para qué era la ondita? Para la violencia. Para violencia. Y sin embargo era una costumbre, qué lindo, le regalo. Ojalá hubiera sido una costumbre para que el niño practique tiro con una latita, con un muñequito, pero no. Para la paloma. Eran para pájaros, para atacar animalitos, y era una costumbre. Entonces estamos entrando en cosas que hay que cambiar profundamente. Yo lo comparo con otras situaciones de la vida en general, cuando eran costumbres, cosas que se hacían en Paraguay con respecto al criadazgo, con respecto a cierta violencia hacia la mujer y otras cosas que son terribles, que hoy no entran ni en la cabeza de nadie. Pero que continúan. Continúan, a pesar de que la ley es muy fuerte. Sí, a pesar de todo y que se difunde y se muestra permanentemente. En guaraní se suele decir, ¿para qué tener una mascota? Me mezclamos todo porque este es lo que ¿para qué tener una mascota si no le vas a dar cariño y atención? Patearle al animal. En el interior, José debe llamar, verá, una cosa así, no tengas. O tirarle piedras. ¿Sabes la cantidad de veces que he tenido que frenar el coche y bajarme a parar a alguien que está tirando piedras a perros, pobrecitos? Perro o animal cualquiera. No importa. Hay un agravante dentro de todo lo grave que ya esto que comentó David, ya de por sí es verdad. El hecho de que tenía un arma con aire comprimido. Y que así le dispararon. Lamentablemente ya no es la ondita, sino que es la proyección de eso. Claro, de la ondita pasó al aire comprimido y ya para intentar. Apenas asumí yo, hubo un caso terrible de un vecino que disparó un perro en Lloré y lo mató. Tuvimos que ir corriendo hasta Lloré, que por cierto, gracias por darnos estos espacios, la dirección nacional es nacional, con un equipo muy reducido. No tengo ganas de quejarme como nos quejamos todos cuando asumimos, no tenemos medios, pero con un equipo muy reducido tenemos que atender todo Paraguay, todas las denuncias de Paraguay. Todos los días tenés denuncias nuevas. Bueno, entran un promedio de 350 al mes, 350 al mes. Día por día aproximadamente, Sí. un poco menos. Claro, y uno tiene una capacidad, eso es un tema que, bueno, hay tantas cosas que debatir. Tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, claro que sí, contalo. El problema pues es que no depende pues de Luis Rubín la persecución penal. La persecución penal pues es parte del trabajo de la fiscalía. ¿Cómo se trabaja con el Ministerio Público específicamente a la hora de presentar denuncia? Porque yo si veo a un perrito que está siendo golpeado, automáticamente ahora pienso en Héctor Luis Rubín y en otras grandes heroínas, y hay que decirlo, como que si Viviana Camarasa, Isabel Mezquita, que siempre están ahí prendidas para hacer denuncias y ayudan mucho, ¿verdad? Pero el tema es que yo quiero hacer la denuncia, ya sea Luis Rubín o a estas grandes activistas, para que haya una condena. Pero la condena no depende de Luis Rubín, la gente tiene que entender eso. Gracias, Francisco. ¿Cómo se trabaja en ese punto, Luis? Bueno, ese es un tema... Vamos a pensar bien cómo hablamos de este tema. Es un tema delicado para mí. Yo justamente tuve hace 2 semanas una reunión con el fiscal general Emiliano Rolón, lo publicamos, y con la fiscal adjunta Patricia Rivarola, justamente para tratar de mover y agilizar mejor la situación, porque no depende solo de la fiscalía tiene que imputar, pero ¿quién tiene que sentenciar? Entonces acá intervienen muchos, por eso, lo primero, por ejemplo, gracias a Francesco, te repito, por volver a tocar el tema, porque es muy importante que la gente diferencie.
En algunos casos nos dicen, ustedes no hacen nada, ustedes no están sentenciando, es que no está en nuestras manos, lamentablemente, primero conseguir una imputación, porque es en manos del Ministerio Público, y luego tomar una decisión de un juez, si eso llega a donde tiene que llegar, que ojalá ya empecemos con eso. Bueno, nosotros tuvimos una reunión con el fiscal general, le explicamos que habíamos hecho una serie de cambios de pruebas para avanzar y que la respuesta de los fiscales sea mucho más rápido. ¿Esa prueba en qué consistía? Nuestro nuevo director jurídico les pidió en una reunión anterior si podíamos hacer una prueba de enviar nuestras denuncias vía mail interno, ¿verdad? Para que sea más ágil, si no tenés que estar buscando a la fiscal, al fiscal adjunto, te volvés loco y las cosas tienen que ser más rápidas. Entonces, bueno, se hizo una prueba, funcionó, nos presentamos a hablar con el fiscal general, le decía, mire, hicimos esta prueba, sería fantástico que se haga de una manera ya formal, que nosotros podamos agilizar las denuncias en el momento que entra. Imagínate, si no tenés que estar buscando a la persona y siempre tienen mucho trabajo, están en juicio, están claro, no es que no trabajen, vamos diferente. Quiero poner un ratito, vas a entender porque sos del medio. Está el comisario Wilfrido Maldonado en línea. Hola comisario, ¿cómo está? Buen día. Sí, buen día, Carlos, para vos, tu compañero ahí, la audiencia en general. Comisario, está trabajando desde muy temprano en la zona del Alto Paraná. Hubo enfrentamientos con delincuentes, incluso con derivación fatal. Sí, es así, Carlos. O sea, en hora de la madrugada, ya prácticamente amaneciendo, está hablando a las 5 de la mañana aproximadamente, entre Cedrales y Puerto de Irala, ¿verdad? Intentamos verificar un vehículo. Este vehículo no detuvo la marcha, ¿verdad? Y incluso ellos, al percatarse de que éramos policía, ellos inmediatamente ya realizan disparos. Se inicia una persecución, le dimos alcance a este vehículo y estas personas descienden y realmente también continúan disparando. Entonces se produce un intercambio de disparos entre estas personas. Tenemos una persona abatida, 5 personas detenidas en este caso. Una persona abatida dentro del grupo de delincuentes. De delincuentes, es así. Y los 5 detenidos, sospechosos de qué delincuencia son estas personas. Bueno, estas personas son personas con frondosos antecedentes, ¿verdad? Tienen un saber como lo alabado a transportadoras, ¿verdad? De mercadería, de productos de electrónica, entre otras cosas, ¿verdad? A juzgar por la evidencia que estamos incautando de esta persona. Los 5 estaban en un mismo vehículo. En un mismo vehículo. Estamos incautando escopetas, pistolas, chalecos antibalas y entre otras evidencias. ¿Qué tipo de vehículo estaban? Estaban en una camioneta, Carlos. Ajá. En una camioneta. ¿Y son todos paraguayos? Son todos paraguayos. Entre Puerto Irala y ¿qué me dijo comisario? Cedrales. Entre Cedrales y la ruta que conduce a Puerto Irala. Y ya están plenamente identificados los 5, por supuesto. Sí, los 5. Entre ellos hay personas con prisión domiciliaria y de todos con frondosos antecedentes. ¿No hay heridos en la fuerza policial? No, gracias a Dios no tenemos personal policial herido. Por los nombres y por la identidad que tienen, entonces, para reiterar, comisario, que son personas que tuvieron alguna actuación en hechos como asalto al transportador de mercadería, entre otros. Sí, es así, esa es la información que tenemos. Son personas ya a pesar de la corta edad, ya con bastante antecedentes en este caso. ¿Son jóvenes? Son jóvenes, la mayoría. Comisario, una última cuestión y le dejamos trabajar. Este enfrentamiento se dio en plena ruta. Sí, en plena ruta, en plena vía pública, así mismo. Un abrazo, comisario. Gracias por los datos. Ampliamos posteriormente. Hasta luego, Carlos, para vos. Gracias, muy gentil. Gracias. Jefe de investigación del Alto Paraná, el comisario Wilfrido. Y bueno, Luis, perdón por la interrupción, pero son situaciones que van surgiendo y que tienen que ver con esta lucha permanente y constante también. Bueno, decía lo del fiscal general del Estado. En esa reunión nosotros intentamos conseguir que en la fiscalía hay médicos forenses, pero no existe un veterinario forense. Entonces, en muchos de los casos que nosotros nos encontramos, un fiscal no es un veterinario, no puede
bienestar animal o no, hasta dónde está bien el animalito o no está bien el animal. Nosotros le transmitimos al fiscal general y a la fiscal adjunta Patricia Rivarola la necesidad para que los casos avancen mucho más rápido a nuestro entender o se resuelvan, es que ellos puedan incorporar un veterinario forense para que ayude a los fiscales a tomar causas. Había hecho en la época de Sandra Quiñones, se había creado un grupo de fiscales que eran destinados a la protección animal, atender casos de protección animal en específico. Lamentablemente no todo el mundo, no todos los fiscales sienten el mismo amor por los animales. Gracias a Dios la lista se está depurando. Lo voy a hacer clarísimo, no tengo ganas de dar vuelta. No, ni de tapar el trabajo. A esta altura de tu vida. No, ni tapar el trabajo. Yo entré a esta función a hacer las cosas bien. Y entonces hay fiscales que no les interesa, lo siento. Y otros fiscales que sí son muy animaleros, están 100% y están por la labor. Gracias a Dios la lista se está depurando porque nos va a ayudar a todos a hacer un trabajo mejor. Y eso es muy bueno lo que dijiste, Francesco, repito, porque la gente tiene que diferenciar y que el Ministerio Público entienda que tienen que agilizar muchos trabajos. Claro. Y que tienen que intervenir en conjunto con la Dirección de Protección Animal o Defensa Animal. Entonces, hay muchas cosas que ahora sí se están avanzando, hay muchos temas que gracias a Dios estamos consiguiendo. Nosotros el día 14 estuvimos constituidos, nosotros nos llevamos el cuerpito del perrito justamente para necropsia, para que hagan los análisis. Ojalá consigamos que se acelere, porque todo lleva un proceso que es parte de una causa. Entonces es importante que en esos procesos no haya errores, ¿verdad? Porque es parte de una causa en donde va a medir el tipo de imputación que va a hacer el Ministerio. Claro, una causa que después va a terminar castigando o sancionando si corresponde a una persona. Por supuesto. Y para eso hay que tener argumento. Ahora, vamos a suponer que se confirme que murió por la electrocución, así como se dice, esta persona se pone a un castigo. ¿Cómo avanza eso? Sí, la pena máxima son 2 años, pero justamente ahí es donde hay que modificar la ley. Claro, son 2 años, la ley se hizo con mucha esperanza y mucha fuerza, pero ustedes saben que lamentablemente con 2 años empiezan un montón de... Entonces... Y termina siendo nada. De hecho, no quiero ser negativo, pero hay que denunciar. Claro. De hecho, no hace mucho hubo decían una primera sentencia por un caso era un perro, ¿verdad? Y hubo una primera sentencia judicial como una cuestión histórica, pero que nunca antes hubo nada. Y es la primera vez que se dio. Es la primera vez. Hay unas 2 personas que creo que están todavía detenidas, gracias a Dios, pero por eso está donde nosotros ahora tenemos que avanzar. Primero, estamos llegando a un acuerdo ya con el Ministerio del Interior, fantástico con el Ministerio del Interior, porque es importante la colaboración de la policía también, para que por lo menos podamos intervenir, pueda haber una acción más directa. Estuvimos en una reunión hace 8 días con la Comandancia General también, donde se van a ampliar. Hay comisarías del interior que todavía no saben que existe una ley y que tienen que atender a las policías que no conocen la ley. Y sí, nos encontramos que todavía hay. Por eso es importante esta unión que vamos a tener con la Comandancia del Ministerio del Interior para reforzar toda esta información, llegar a todas las comisarías del interior, cuando van las rescatistas o las personas que están con ganas de ayudar o defender a un animalito, que sean bien recibidas, que se les tome la intervención, que puedan asistir. El 90 y pico % de los policías están 100% con nosotros y son animaleros, pero así como en la población queda un remanente que todavía se lo toma de una manera, ahí es donde está ahora el Ministerio del Interior. Le agradezco al ministro Riera y al comandante general también esa implicación directa que tienen otra vez para reforzarse. Claro, pero lo que pasa es que nos van a decir a los que somos animaleros perrunos. Tenemos muchos problemas, tenemos muchos líos, entonces la prioridad se va a dar en otros ámbitos. Pero acá cuando hay una ley vos tenés que actuar para todo. Mira, tocaba hace 2 domingos, yo tuve que intervenir a un caso. Fui personalmente, tuvimos 4 horas de intervención de un caso. Y lamentablemente el fiscal que tenía que llegar no pudo llegar porque hubo un homicidio. Entonces, claro, se fue a atender el homicidio y nosotros atendimos el caso con la policía, con la Dirección de Protección Animal, con mi equipo. Ahora, Luis, ¿hay algún estudio que demuestre? ¿Sabes por qué te hago esta consulta? Porque, como bien mencionó Carlos, acá pues lamentablemente cuando uno hace una denuncia por maltrato animal, lo primero que te dicen es, un animalito nomás es, o un perro nomás es. Pero, sin embargo, yo desde la ignorancia
veo a un agresor de un animal y veo que la agresión de un animal muy probablemente esté vinculada a una posible agresión a un ser humano en el futuro. Es decir, una persona que agrede hoy un perrito o un gatito, muy probablemente el día de mañana agreda a una mujer o otra persona. ¿Hay algún estudio vinculante que diga que la agresión animal está vinculada justamente a la agresión futura a un ser humano? Hay varios estudios y de hecho hay casos de asesinos en serie, asesinos a nivel ya muy conocidos a nivel mundial por historia, que tienen justamente todo un historial de agresión a animalitos desde niños inclusive, desde niños. Entonces sí que hay un patrón, para mi punto de vista, no soy psicólogo y perdonen, pero sí que hay un patrón de cierta conducta si alguien es capaz de agredir y no sentir absolutamente ninguna empatía por un animalito que está agrediendo, absolutamente indefenso, tiene que tener un problema y ese problema puede avanzar lamentablemente también hacia otros sitios, ¿verdad? Entonces no es para tomar a la ligera ningún tipo de maltrato animal porque puede estar abriendo puertas para que te digan, bueno, ojo, esta persona hasta dónde va a llegar. Como decía el caso terrible de este canichito, ¿verdad? Que ¿y si era la criatura, si era un niño? Por eso justamente preguntaba por este caso, porque lo que comentaba David es que ahora fue contra el perro, pero en el pasado, o sea, en los meses anteriores, era contra su hijo, venía y de alguna manera le molestaba a los hijos. Yo me pongo nomás en el lugar de Luis Carlos Modejarán, y qué desesperante ha de ser recibir 10 denuncias por día promedio y no tener ni siquiera los fondos para actuar. Por eso te pregunto, Luis, en este caso, porque el panorama para mí, paraguayo, no sé cuántos países va, pero en el Paraguay tenemos un panorama crítico en base a la defensa animal y basta con irse en el interior. No hace falta usar más links, vos ves que la gente maltrata animales en este país. ¿Qué se puede hacer de manera urgente para de alguna manera paliar un poco esto? No sé, campañas de comunicación, concientización. ¿Qué hay que hacer, Luis, con lo poco que tenés a mano? Y bueno, primero es este acompañamiento que vamos a tener con la policía, es brutal, porque que la propia policía en cada rincón del país esté implicada hace, espero, que la gente tenga miedo. Segundo, estamos firmando ya un convenio con el Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Qué tendrá que ver, decimos, con nosotros? ¿Qué tendrá que ver? Pues ellos nos ponen a disposición 264 oficinas que tienen en todo el país para que nosotros tengamos presencia informando de lo que es la ley, que la ley existe y a dónde puede llevar el maltrato animal. Entonces también vamos a preparar y trabajar con los funcionarios del Tribunal de la Justicia Electoral en todas esas oficinas para justamente que nos ayuden a transmitir lo que es la ley y que hay una protección. Entonces todo va sumando entre la policía, tener 264 oficinas con esos funcionarios que la mayoría, estoy seguro que el 99% son animaleros, se van abriendo un montón de puertas. Entonces la difusión, la ayuda a espacios como este donde digan, ojo, a lo mejor la ley no te lleva todavía a la cárcel, pero sí vas a tener una multa, sí vas a tener una sanción grave, sí vas a estar señalado y vas a estar apuntado. Porque hay gente que tiene miedo, es lo que le pasó a este señor. Hay gente que tiene miedo hasta denunciar porque tiene pánico que luego le ataquen a sus hijos o a ellos. Que debo decir una cosa, Luis, pensé que lo tuyo era más fácil en esta función, pero porque el compromiso es enorme y tenés muchísimas limitaciones como cualquier otra institución y en un ámbito donde siempre posiblemente te posterguen. Te van a decir, no, pero ahora estabas contando, un fiscal tiene que intervenir en 2 casos, va a priorizar este caso y va a dejar de lado el tema de los animales. Entonces eso tiene que crecer también. Y lo peor es que él tiene que actuar en este momento sobre la consecuencia. Tendría que haber una fuerte campaña de prevención y allí es donde yo apunto también al sistema educativo, que se incluyan contenidos, que ya no sea solamente hablar del perrito, del lindo gatito, sino que poner textos que digan hay que cuidarnos, hay que hacer esto está mal, esto está prohibido. Otra vez agradezco lo que comentás porque se me estaba por pasar algo tan importante. Tuvimos una reunión con el ministro Luis Ramírez justamente en el MEC y se presenta un convenio muy grande. Le pedimos nosotros desde la dirección que se añada ya a la malla curricular el bienestar animal desde chiquitito nos dijo que vamos a trabajar sobre eso. Ya están preparándose los 3 convenios. Uno va a aulas abiertas, no sé si escucharon, también que son estados, creo que son 10.000 estudiantes que no tienen los medios a lo mejor para ir de vacaciones, entonces se van a muchas actividades. El MEC está absolutamente comprometido en trabajar y divulgar desde pequeñitos lo que es el bienestar animal, que es fundamental. Realmente desde que yo comencé estamos
cerca de 30 convenios y acuerdos con instituciones, con empresas privadas. Esto no es todo negativo, esto va a cambiar de una manera exponencial hacia lo positivo. Lo que pasa es que es difícil reconstruir lo que no se hizo en los primeros años, pero estamos por el buen camino. Vamos a tener varias sedes, que es importante también, todavía no quiero adelantar, la semana que viene sí ya voy a poder adelantar un acuerdo firmado, donde nosotros vamos a poder extender nuestros brazos. Estamos firmando un acuerdo con la universidad, con la Facultad Veterinaria de Asunción, también con la decana Viviana Ríos, que es una genia absoluta, donde estamos con un proyecto enorme, que todavía no quiero adelantar del todo, que ya lo comenté algunas veces, y una vez firmado ese convenio, también vamos a poder actuar gracias a través de la facultad en 4 puntos muy importantes del país también. Yo dentro de unos días viajo también a Encarnación a reunirme con la rectora de la Facultad de UNAE también para firmar otro convenio para ir extendiendo los brazos. La única forma de llegar cuando no tenés medios es con la alianza. Claro. Se les envió cartas y se le animó a todas las municipalidades a que cumplan con la creación de la Dirección de Protección Animal Municipal en cada región. Ya nos ha dicho que si Luque, Mariano Roque Alonso, Pilar, bueno, una infinidad de ciudades. Que tendría que haberlo hecho antes. Exactamente. Por supuesto. Exactamente. Pero bueno, Asunción, por más que tenga zoonosis, ya con el intendente Nenecho, también vamos a crear nuestra unidad de protección animal. Bueno, nuestra no, ellos van a crear. Entonces nosotros tenemos brazos, por ejemplo. Antes nosotros teníamos que ir a Presidente Franco, Ciudad del Este. Ahora ya trabajamos con la Dirección de Protección. Ustedes pueden hacer este servicio, pueden atender y trabajamos en conjunto, se llaman los fiscales de turno. Entonces, cuando vos no tenés los medios económicos, tenés que buscar la solución sí o sí. Es gestión. Y la solución se está buscando con acuerdos de todo este tipo. Bueno, y por último, no quiero dejar pasar, quiero que pongan un poco, porque acá se nos planteó yo una cuestión. Le llaman correcamino, dice que a un animal. ¿En serio? Es un pájaro. Ahí tenés imágenes, Luis. Y dice que está en una fracción, en un barrio, y se va y un vecino está molesto porque se va a molestarle a su perro y cosas por el estilo. ¿Vos podés tener este tipo de animal en tu casa? ¿No podés tener? Si tenés permiso, sí, pero acá hay una cosa que no entendí en la información. Estuve leyendo y estuve escuchando a la diputada. Dice, mi padre le crió desde chiquitito, le dio de comer, pero él vive en libertad. Eso creo que dijo Ñandutí. Sí, acá aquí con nosotros hablando mañana, ¿cierto? Ñandutí dijo. Sí. Entonces, o vive en libertad, pertenece a alguien. Yo entendí que vive en libertad dentro del predio. Dentro del predio. En la urbanización. Que no es que vive en una jaula. Sí. Yo entendí eso. Bueno, ahora hay que ver si tiene los permisos. Claro. Para tener ese animalito ahí. ¿De acuerdo? Lo que no es lógico que le molesta a un vecino. ¿Recuerdan hace poco que hubo el caso de un señor que le disparó en Guacamole? Sí. ¿Entienden? Entonces, acá la diputada primero tendría que tener los permisos en regla para tener este tipo de animalitos. Yo volví en el 2015 a Paraguay y me encontré que papá tenía una especie de zoológico en su casa, pero él tenía permisos para todo. Para todo, eran controlados periódicamente, si estaban en regla. Entonces, uno si quiere tener, tiene que tener los permisos adecuados para mantener los animales. Ahora con permiso y todo, vamos a suponer que tenga permiso y todo. Se va y le come la purina al perro del vecino. Pero tampoco es una reacción para decir, ¿sabes qué? Si lo le sacas a tu animal, le mato a tu animal y te mato a vos también. Vamos todos locos. ¿Tienen idea la cantidad de muertes de pobres perritos que hay porque entran con perritos y gallinas de gente que vive de eso? Hay que ponerse en lugar de todo. Entonces, otro tema delicado, a veces se me dice, ay, me atropellaron mi perrito, esa persona, perdón, ¿qué hace el perrito en la calle? Uy, debe haber cuidado. Lo siento, no se enojen, pero si vos querés tener tu animalito no tiene que estar suelto en la calle, tiene que estar protegido dentro de tu casa. Ahora, ¿cuál es el parámetro para adoptar un animal en el sentido de que culturalmente pues está bien visto el tema de adoptar perros? Ahora, yo este fin de semana, por ejemplo, cuando llegamos a Encarnación, Carlos, llego a mi casa y habían 3 papagayos, hermosos, divinos, uno era rojo y el otro eran verdes. Lo primero que me vino es, qué lindo tener un animal así, ¿verdad? Por supuesto que ni de cerca lo voy a atrapar porque sé que es ilegal en primer lugar, en segundo lugar que no es su hábitat. Ahora, como bien mencionó Carlos, independientemente de la documentación, ponerle que yo tengo los documentos, pero ¿hasta qué punto es sano o es posible tener un papagayo, por ejemplo, en la casa? ¿O es recomendable? Bueno, para mí no es recomendable en ningún caso. Tendría que estar en un ambiente
totalmente controlado. Por más que haya documentación, Luis. No, para mí no me gusta, lo siento. Y bueno, son cosas que a veces ocurren, ¿verdad? ¿Cómo cambian? Perdón que toque otra vez mi familia. Mi abuela, yo por ejemplo veo un cardenal y me vuelvo loco. Qué hermoso. Y me recuerdo que mi abuela tenía una jaula llena de cardenales. Era normal. Yo no entiendo los animales enjaulados, lo siento. Pero inclusive hay una costumbre en Norteamérica que veo en las series, que ustedes habrán visto películas, no sé si se dieron cuenta que hay jaulitas dentro de la casa para los perritos. Es costumbre en Estados Unidos tener dentro de la casa una jaula para la mascota. ¿No viste vos, Francesco? Sí, ya. Y bueno, a mí no me entra en la cabeza, lo siento. ¿Cuántos ahora te va a gustar que el perrito duerme en la cama también? A mí tengo 17 perros rescatados. 17 perros. Y tengo 3 gatos, 17. Que dentro de esta función pública hay gente, y ese otro punto que se les va a enojar. No que el hecho de que vos seas amante de los animales no te hace ser buena persona. Es verdad. Conozco mucha gente que ama a los animales y es malísima persona. Pero mucha gente. Entonces no confundan el término ama a su perrito, ama a su gatito y es buena persona. Hitler El régimen nazi tenía muy buenos tratos. amaba a los pastores alemanes. Él era ese. Entonces no confundamos. Acá hay que trabajar sobre lo correcto, respetar a los demás. Yo esta mañana, por ejemplo, yo me levanto muy temprano. Y esta mañana tuve que retarle a un vecino. ¿Por qué? Porque de repente, mis perros nunca ladran. Me dice el otro día alguien, ¿cómo haces con tu perrito? No sé, les eduqué. Yo les eduqué a mis perritos para que no ladren. Solamente ladran cuando yo bajo la escalera, que es la felicidad del mundo, como si fuera que lo va a llevar a Disney. ¿Entendés? Se ponen felices. El resto mutis por el foro. A la noche, de 6 de la tarde, más o menos de la noche hasta la mañana, ellos no te van a ladrar con nada, no sé si pasa algo concreto, ¿verdad? Esta mañana, a la mañana, a las 5 y pico, ya el pitbull corriendo por toda la calle, molestando a todos los vecinos, no es correcto. No es correcto. Los perros, uno tiene que respetar el descanso de todos. Es tu perro, no es mío. Y otra cosa importante, y perdón que me extienda. Cada uno tiene que saber qué tipo de mascota puede tener. Puede darle el bienestar animal. ¿Qué es bienestar animal? Puede darle la atención necesaria, puede darle la atención médica necesaria, puede darle la alimentación necesaria. Ay, ¿cómo quiero tener un guaymarán? Pero tener el espacio, tener el tiempo. ¿Cómo quiero tener un pitbull? El pitbull quiere correr, saltar, es un perrito divertido, alegre. Nosotros estos últimos, desde que yo empecé ya hemos tenido que decomisar, lamentablemente, casi 50 perritos otra vez. No, una locura. Cosa que me llama mucho la atención lo que mencionaba Luis, porque a mí me pasa, yo tengo una pug clarita, le mando un beso enorme, ella es seguidora de Ñandutí, siempre está presente en las transmisiones. Pero que te critique. No, que hay que criticar, que no sea ella. Me critica todo el día. Ah, bueno. Peor que Alfonso, porque Alfonso era exigente. Sí. No, pero lo que digo nomás es que en este tiempo me tocó un caso bastante peculiar porque se me enfermó y yo con el trabajo y demás no tenía tiempo de llevarla a la veterinaria. Entre paréntesis, le agradezco a mi señora madre y a mi prometida Lara, que me ayudaron muchísimo porque si no era por ella no sé qué iba a hacer. Y ahí es donde yo me puse a pensar y dije, che, si no estaba Lara y no estaba mi mamá, yo no sé qué iba a hacer con Clarita. Lo que menciona Luis, antes de tener un animal, y lo aprendí ahora con la experiencia, uno se tiene que preguntar si tenés el dinero para mantener, el tiempo para mantener, y en caso de enfermedades si podés hacerte cargo. Porque el problema de los muchachos es que le tienen al animal bien, mientras el animal está con buena salud, pero se enferma y le dejan tirado. Y estos casos nosotros vamos a tener que imputar a muchos, bueno, nosotros no, pero vamos a tener que la fiscalía imputar y hacer acompañamiento y nosotros denunciar casos que hemos tenido que decomisar de personas que te dicen no tengo para darle de comer, no tengo para alimentarle, ni para cuidarle. Entonces, pero bueno, ¿por qué no pedir ayuda y no entregarle al animalito para que no llegue a ese punto? Quiero decir que así como tenemos decomisos, estoy absolutamente feliz porque estamos dando como 10 o 15 en adopción ya en este periodo. Es importante la adopción. La Dirección de Protección Animal, la Dirección de Defensa Animal no va a ser una acumuladora de mascotas, porque sacarle de un castigo que es tenerle atado o tenerle recluido en un espacio pequeño para tenerle vos decomisado en una jaula, en un canil de por vida, no. Nosotros vamos a luchar dentro de todo lo que vamos a trabajar y en todos los predios que vamos a tener, vamos a luchar para que haya un centro permanente de adopción. ¿Tener en departamento depende de la mascota Sí, también? depende de la mascota. Yo tenía en mi departamento de España 5 perritos, salían a pasear, salían de todos rescatados. Una de las cosas que a mí algún grupito muy chiquitito por temas políticos me quiere atacar dice que yo soy un improvisado, porque yo no tengo título veterinario, título de abogado. La ley dice idoneidad profesional
idoneidad profesional, no pide exactamente que vos tengas un título y que yo no, todos mis rescates, alguna, para distorsionar la realidad, dice que son para la publicidad. Yo hace 20 años que rescate, estoy hace 9 años en Paraguay. ¿Qué publicidad podía hacer en España hace 20 años? Y rescatada como periodista, me consta a mí, Luis. Y bueno, como periodista, pero como persona en España. Yo activaba en España rescatando. Te voy a decir una cosa, no es cuestión, España es uno de los países que mejor ley tiene, muy restrictiva, pero es uno de los países que más abandonan en el mundo mascotas. Cuando yo vine en el 2015, llevaban un promedio de 300.000 mascotas por año abandonadas en el país, también con leyes súper fuertes. Entonces, es un tema, un concepto que hay mentalidades. Ahora, pero tenemos que ir cerrando porque tenemos a nuestro doctora también con nosotros, pero a mí me apasiona, los animales, no sé lo que significa. No tengas derecho, el hecho de que vos te seas animalero no significa que seas un gran tipo, como se dice, una gran persona. Pero el que tiene mascotas tiene que involucrar. Sí, vamos a aprovechar la circunstancia, la sensibilidad de Luis, en todo lo que él necesita para el tema de textos que se puedan traducir al guaraní en una campaña de concienciación, a tu disposición. De hecho, nosotros trabajamos en 100 distritos del Paraguay a través del Ateneo de Lengua Guaraní y me gustaría invitarte a que hagas una charla sobre esto en uno de nuestros encuentros, de manera que todo esto pueda llegar a través de la educación a la gente en cada una de sus comunidades. Qué buen punto tocaste, no se me había ocurrido, ¿verdad? Tener también parte de inclusive nuestra información también parte de guaraní. Mucho gusto. Bueno, para finalizar, agradezco muchísimo la visita. Quiero hacer un particular agradecimiento a las rescatistas, a las que tienen refugios, a las que se vuelven locas por sacar a los animalitos de la calle, fabricando de donde no hay para darles de comer, atención médica. Y si todo sale bien, dentro de muy poquito vamos a poder ayudarles muchísimo más en toda la tarea que hacen, que es brillante. La dirección no solamente tiene que estar para hacer cumplir una ley y proteger a los animales, sino también para ayudar a todas las rescatistas, a todos los que tienen albergues del país. Así que dentro de muy poco ya vienen los cambios. Luis Rubín con nosotros esta mañana, muy agradecido por tu presencia y cuando quieras estamos acá a disposición para difundir y compartir todo lo que tenga que ver con lo que se llama Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal. Vamos a reiterar pronóstico del tiempo, da la impresión de que vamos a tener, a ver si tenemos imágenes desde exteriores por favor, da la impresión de que vamos a tener sol posiblemente en el transcurso de la tarde, pero por ahora una mañana gris. José, ¿te acuerdas? Francesco Chatacaria. No, una Francesco. Me está escribiendo a mí y me dice, Fue una carta, te pido un amigo, porque vos estás respondiendo una carta, Francesco. No, atiende lo que me dice. Podemos hacer una discusión en un tipo que me acaban de robar el auto. Claro que se puede hacer, papá, para eso estamos nosotros, pero dos chaquitas te escribieron. Según meteorología, posiblemente esto va a ir mejorando y vamos a tener sol porque ya tenemos varios días grises. Un día como hoy nacía uno de los compadres, César Álvarez Blanco. César Álvarez Blanco. Sí, y también en 1970 nació uno de los más destacados musicólogos paraguayos, que es el maestro Diego Sánchez Hassel. Sí, Rafael Rocadores y Coge. Sí, Rafael Rocadores y César Álvarez Blanco, que había nacido acá en nuestra vecina Formosa. Él está de cumpleaños, porque aunque ya físicamente no, la recordación. Y que muchos años él con el Rafael Rocadores hacía un programa de Cañón Lutí. Sí, es cierto. Omar Velar está de cumpleaños también, un cariño grande para mi querido primo, que parece muy bien. Carlos, tengo que decir que es un éxito rotundo nuestro tema de esta semana. El tema que le dedicamos a las madres. El tema ¿Qué vos cantaste? me están pidiendo que volvamos a hacerlo si puede ser mañana domingo. No, ni el lunes ni no me permitís, señor jefe, yo puedo traer mañana. Ni la grabación. Temas en guaraní. Doctor Luis Cosera, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, buenos días, Carlos. Un gusto saludarles y compartir con ustedes. Yo necesito una vacuna para... ¿Cómo está poco el tema de vacuna? Bien, avanzamos bastante. 45% de las dosis que hemos recibido ya estamos administrando. Son más de 675.000 dosis, Carlos. Entonces, las personas que están posponiendo por algún motivo esta vacunación, entonces los invitamos. Hoy tenemos vacunatorios abiertos
para que puedan aprovechar y recibir la dosis de la influenza, la dosis anual. Estamos hablando de la influenza específicamente. Estamos hablando de la influenza. Y estamos a tiempo siempre. Estamos a tiempo, el cuerpo necesita por lo menos 2 semanas para generar los anticuerpos, Carlos. Entonces, ahora con el descenso de las temperaturas esperamos también un aumento en la circulación de los virus respiratorios, que es lo que característicamente se da. Entonces, muy importante enfocarnos a los más chiquitos de la casa, niños a partir de 6 meses. Ya se pueden vacunar. Se deben vacunar, es una vacuna que forma parte del calendario regular de los niños, una vacuna obligatoria para los niños de 6 meses a 3 años, una vacuna obligatoria para las embarazadas, sin importar en qué mes del embarazo estén, también los adultos de 60 años y más, y no olvidando los enfermos crónicos. Bueno, acá es que a mí me cuesta mucho hablar en contra de la vacuna, doctor. Te cuento bien, porque yo soy pro vacuna. Pero respeto mucho también la decisión que tome cada persona, sobre todo el adulto. Lastimosamente muchas veces los adultos toman decisiones por los más pequeños y terminamos afectando también a los más pequeños. Claro. Pero vos, como profesional, como director de este programa ampliado de inmunización, vos sostenés y le invitas permanentemente a la gente que se vaya a vacunar. Es así, Carlos, hay que tener en cuenta de que con la influenza hemos tenido 4 pandemias en lo que va de la historia, en los últimos 100 años, empezando en 1918 la gripe española, la última H1N1 en el 2009, y fíjate que 10 años después tuvimos otra pandemia por un virus respiratorio COVID-19. Entonces esto es una constante más todavía para los virus respiratorios que tienen esta capacidad de replicarse, de mutar y de generar pandemias. Entonces, hoy al contar con una vacuna muy segura, nosotros administramos desde el 2009 1.500.000 dosis que el país adquiere todos los años. Hoy estamos hablando de una vacuna cuadrivalente que protege contra 2 tipos de influenza A, 2 linajes de la B y una vacuna de procedencia francesa, muy segura, un laboratorio de mucha calidad. Ahora, doctor, teniendo en cuenta lo que mencionó Carlos, este tema del debate de vacuna, antivacuna, que es un debate bastante argel, hay que decirlo, y lamentablemente mucha gente cree en demasiadas teorías conspirativas. No sé si, no es tu ámbito lo jurídico, entiendo, ¿verdad? Pero por si sepas, ¿se prevé alguna sanción para el padre de familia que por una cuestión de creer en una teoría conspiranoica le quita a su hijo la posibilidad de tener una vacuna obligatoria, en estos casos que mencionaste? Bueno, todo eso justamente, primeramente, entra a través de la defensoría del menor, teniendo en cuenta que el padre tiene la custodia del chico, entonces tiene que velar por los derechos del chico. Después, si ahí no se consigue una mediación con la fiscalía. Entonces, nosotros tenemos una ley hoy que garantiza la administración de vacunas obligatorias. Estamos hablando de que de las 24 vacunas que hoy maneja el programa, 17 son vacunas obligatorias. En cuanto a la prioridad, doctor, yo sé que la vacuna del COVID es importante. Yo personalmente lo del COVID, o sea, en el sentido que yo no veo más COVID. Entonces, por ende, la gente ya no tiene ni siquiera el interés de ponerse la vacuna. Sin embargo, en el caso de influenza, es cierto que gracias a Dios no están habiendo tanto todavía, pero están pegando fuertes, ¿verdad? En cuanto a la prioridad, me imagino que hoy para el Ministerio de Salud es más prioritario la vacuna de la influenza por encima de la del COVID. Bueno, ambas vacunas forman parte hoy de la campaña invierno 2024. Hay que entender de que en lo que va del año ya tenemos 66 personas que han fallecido por COVID-19. 66 personas. De enero a mayo, en esta última semana hemos tenido un repunte incluso de los casos positivos. Estamos hablando de que teníamos 30, 33 casos, hoy estamos hablando de 46 casos, estamos viendo un aumento en casos positivos ya otra vez de COVID-19 y hay una alerta vigente justamente por aumento de circulación de influenza tipo A, H1N1, H3N2 y COVID-19. Doctor, este tema de acá me empiezan a bombardear, el tema de la PAI con él. Tienes razón, la gente, yo tengo un mensaje, ¿verdad? Que yo moco. Está por llegar. Está previsto su arribo a finales de este mes de abril. Hubo un problema logístico el laboratorio, entonces estamos aguardando la reconfirmación de la nueva fecha de envío, pero está para esta semana. Porque es muy corroso. Es caro en el privado, se va a comprar, es caro. Bueno, neumococo hay que entender las personas que ya han recibido la vacuna del año pasado, deben recibir un único refuerzo transcurridos 5 años. ¿Y cada 5 años entonces? Un único refuerzo. Y gente grande, gente... 60 años y más es la vacuna indicada para neumo 23 valente, que protege contra 23 tipos
de neumonía y meningitis causada por el neumococo. Entonces es una vacuna que está indicada al adulto mayor. Pero hay que saber que si te aplicaste el año pasado, espera 5 años. Así sucesivamente. O sea, después de aplicarte 5 años tenés que esperar. Un solo refuerzo, después no hace falta hacer otro refuerzo transcurridos 5 años porque no hay un efecto de superioridad. Pero si te aplicaste ahora, por ejemplo, ¿el refuerzo cuándo haces? En 5 años. ¿Recién en 5 años? Un único refuerzo. ¿Y la fiebre amarilla? Fiebre amarilla, una sola dosis por día. Antes no. Cada 10 años. Pero ahora llega una sola vez. La evidencia ha demostrado que una dosis es suficiente para conferir protección de por vida, Carlos, en lo que es fiebre amarilla. Quiero darle especial énfasis a este tema. Varones recibirán la vacuna contra el virus del papiloma humano. Es una campaña que vamos a impulsarlo en el mes de agosto, una vez culminado lo que es campaña de invierno. Vamos a modificar nuestro calendario de vacunación para las niñas, porque hoy las niñas deben recibir 2 dosis. Vamos a bajar al esquema de una dosis ya, viendo también la eficacia del esquema de una dosis. Más de 35 países en el mundo hoy lo están utilizando ya. Y vamos a incluir también a los varones de 10 años, los nacidos en el año 2014. Bueno, hasta ahora se venía haciendo solamente en niños. Solamente en niñas. Hay que entender de que el virus del papiloma humano es causante del cáncer de cuello de útero. Estamos hablando de que el cáncer de cuello de útero es la segunda causa de muerte hoy en mujeres en el país, y el hombre es el portador del virus del papiloma humano. Entonces, para tener una incidencia mucho más amplia, tanto en el portador como en la mujer que padece el cáncer de cuello de útero, vamos a hacer esta intervención conjunta, Carlos. ¿La mujer se aplicaba cuántas dosis? Las niñas, digo, ¿cuántas dosis se aplicaban? 2 dosis recibían las niñas. Estamos hablando de que si hoy recibe la primera dosis, en 6 meses completar el esquema de la segunda dosis. Pero a partir de agosto del 2024, una sola dosis. Y será a partir de 10 años. A partir de los 9 años, y vamos a hacer una apuesta de hasta 18 años de edad, teniendo en cuenta que por algún motivo habrá jóvenes adolescentes que no han accedido a la vacunación. Entonces vamos a darle esa oportunidad de que puedan recibir la dosis. ¿Y niños de 10 años a partir de cuándo? Desde agosto, solamente de 10 también en agosto. Y hasta los 18. Los niños hasta los 10, solamente 10 años. Vamos a ir escalando año tras año con ese esquema. Pero ahora desde agosto del 2024 solo los que tengan 10 años. Todos los que tienen 10 años. Y sucesivamente voy aumentando. Correcto. Bueno, tenemos poco dijiste que querías tomar ese compromiso porque si no aquí ya vota o qué. Vos dijiste con el doctor Coutirada, no vamos. ¿Cuándo más o menos? ¿Este mes? Este mes llega. Este mes llega. Dice 16, 18. Llega este mes. Estamos llamando todos los días, ¿está bien? Bueno, eso uno. Dijiste ya el tema de influenza, dijiste el tema de fiebre amarilla, hablamos de neumococo, hablamos de COVID, que hay disponible vacuna. Hay disponible vacuna COVID, llevamos administradas 128.000 dosis de esta nueva vacuna actualizada. Y ahí me quiero detener un poquito, Carlos, porque la gente piensa que haber recibido 3 dosis en la campaña 2021-2022 hoy le sigue protegiendo esa dosis. Y no es así, esa vacuna era el virus original, el virus ancestral que hoy ya no circula en ningún país del mundo. Estamos hablando de que hoy contamos con la vacuna más actualizada, 100% Omicron XBB, que es el tipo de linaje que contiene la vacuna, porque el virus Wuhan ya no circula en ningún país. Doctor, ¿y se puede aplicar la vacuna del COVID, o es recomendable, mejor dicho, aplicarse la vacuna del COVID y la influenza al mismo tiempo? Ambas vacunas sin problema se pueden administrar. En un brazo va la vacuna de influenza, en el otro brazo la vacuna COVID-19, entonces eso sin problema en el mismo día se puede aplicar. ¿No aumenta la posibilidad de contraer efectos secundarios? No, para nada. Bueno, ¿qué más tenemos pendiente? Todas estas vacunas que estamos hablando son gratis. Totalmente gratuitas. Tenemos una página web donde uno puede consultar los vacunatorios con su horario de atención, www.vacunate.govcorta.pi. Ahí están todos los vacunatorios a nivel nacional. Estamos hablando de más de 1.400 centros vacunatorios. Y sumamos también el 138, que es una línea gratuita exclusiva para consultas sobre vacunas. Doctor, ¿y la vacuna del dengue? Bueno, vacuna dengue, OMS hace días atrás autorizó el uso de la vacuna del laboratorio japonés Takeda. Hay que mencionar que Brasil hoy está a punto de quitar su propia vacuna contra el dengue. Pero Brasil ya están inoculando. Brasil está utilizando la vacuna Takeda. Brasil está desarrollando su propia vacuna, el Instituto Butantan, vacuna de una sola dosis contra los 4 serotipos de dengue.
Hoy en este mes de junio justamente se cumple 5 años de seguimiento del último paciente que ha formado parte de los ensayos clínicos y para el mes de julio ellos ya van a estar teniendo registro de esta vacuna ante Anvisa, que es la autoridad regulatoria. ¿Y por qué Paraguay todavía no está inoculando la vacuna de dengue Bueno, japonesa, doctor? hoy no es todavía momento para Paraguay, teniendo en cuenta de que la recomendación de la OMS es aplicarlo en un periodo interepidémico. Nosotros tenemos todavía una epidemia de dengue con muchos casos, entonces tiene que ser en un periodo interepidémico y con una fuerte vigilancia, porque estamos hablando de que la vacuna hoy está en fase 4, estudios por comercialización. El tema no, doctor, es que voy a hablar de la ignorancia absoluta. Vos tenés la ignorancia. O sea, no te estoy discutiendo, te quiero preguntar más a mi duda. Nosotros tenemos dengue casi todo el año. Y este es un buen momento en el frío específicamente porque el mosquito como que no pica tanto. Si no inoculamos hoy, y sí, desde la ignorancia absoluta que manejo, me imagino que si no inoculamos hoy la vacuna contra el dengue, en el verano mucho menos. No, claro, hay que entender también de que es un solo productor en el mundo, Takeda. Hay una gran demanda de la vacuna, no tiene la capacidad de producir todo lo que el mundo necesita hoy. La vacuna contra el dengue. Ya estamos en el... Vacuna contra el dengue no forma parte todavía de las vacunas que ofrece el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, entonces que es nuestro mecanismo de compra para todos los biológicos. Doctor, una consulta. Hablamos de dengue, pero también están los casos de chikungunya. Y yo creo que entre el dengue y chikungunya, los casos, las consecuencias son peores en el caso de la chikungunya. Yo tengo un caso de un amigo que, por efecto de eso, pues se está dializando día de por medio. Y una cosa terrible. ¿Y no anotaban los planes? Claro. No, digo nomás eso porque son tantos los problemas que tenemos en materia de salud y esa es una parte que en este momento se sigue manifestando. Yo lo de dengue escucho menos, pero chikungunya no sé si a mí no se me hace que sea más frecuente. No, chikungunya tuvimos un fuerte golpe ya a inicio del año pasado, justamente con muchos casos. Algo típico nunca antes visto en el mundo lo que pasó en Paraguay. Hoy hay una vacuna registrada contra la chikungunya en los Estados Unidos, producida por una laboratorio que se llama Valneva. Entonces, pero hay que entender, hoy estamos hablando de un vector que transmite dengue, chikungunya, zika y también fiebre amarilla. Entonces, realmente el contar con una vacuna siempre se celebra en salud pública, pero hay que ver, mirar un poco todo el contexto de lo que podamos hacer justamente en intervenciones específicas contra este vector. Doctor, gracias por venir a compartir con nosotros unos minutos. Siempre yo considero que hay que contarle a la gente, hay que orientarle y hay que decirle a la gente. Y ha dado muchos resultados el tema de las vacunas, independientemente de lo que decimos siempre que aparece alguien que no es cierto, no se vacune, no. Yo soy pro vacuna 1000%, y creo que coincidimos plenamente en la necesidad. ¿Cuántos años tenemos? 35. No nació todavía cuando vino el Papa Juan Pablo II, doctor Francisco tampoco. ¿Verdad? Nosotros sí ya estábamos. Por eso, Juan Pablo II hoy cumplía años y celebraba en Paraguay un 18 de mayo hace 36 años. Hoy se conmemora el nacimiento de Juan Pablo II. Acá hicieron los Gómez una canción de Gracias a su santidad. Gracias a su santidad. Ya ilumina, Andrés. Y con esto vamos cerrando porque ya llega más de ir Paraguay, ya llega Leo Rodríguez un ratito. Y tenemos imágenes incluso de la presencia de Juan Pablo II. Y una visita allá por 1988 en el mes de mayo, en un 16 de julio. El 18 celebraba su cumpleaños, compartió con el pueblo paraguayo profundo mensaje de paz y compromiso con la dignidad humana en tiempos duros y desafiantes. La canción de los Gómez fue el himno popular en esa visita pastoral, intensa, emotiva y aleccionadora. Juan Pablo II, que Carlos Montilla. polaco. Sí, polaco. A ogni por averla nieve que tal hay como Francesco Fiore. ¿Qué dijo guaraní el Papa Macarrón? Yo con muchas cosas, entre la serie de palabras que aprendió, decían más o menos unas 150 palabras. Boraicuipa, pero le dijeron que tenía que decir Boraicu y ya lo dijo Boraicu, Paraguay. Hoy entré un poquito tarde al set porque Sandra me agarró para hacer el trabajo de preproducción, pero mañana le dije ya vamos a encontrar un poquito más temprano.
gracias por estar en la gran cabina. Esta es una propuesta de Ñandutí AM, propuesta de Ñandutí TV. Ya llega Made in Paraguay con Leo Rubín hasta casi el mediodía. Sigan con nosotros, tenemos una serie de propuestas. Y por supuesto, mañana 6 de la mañana, si Dios quiere, junto a Francesco Fiorio, junto a Moejara David Galeano y a otros invitados especiales, les esperamos en la gran cabina. Una oración, una canción que nos una, que borre fronteras y apague el dolor. Por tu No,